Suscríbete a La Panterita. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande, tengan todos ustedes muy buenos días. Ya el equipo principal de Fútbol a lo Grande, ahí con todo relator, comenta, ese equipo aquí ya está in situ en Buenos Aires. Arturo Máximo Rubín, Fabián Sanabria, Víctor Villalba. En minutos el primer contacto ya con los compañeros en Buenos Aires. Nosotros, ¿cómo sería antes, Gustavito? Retaguardia informativa. Estamos aquí, sí, tipo formato ahora que está el rugby. Vamos empujando nosotros la segunda línea, pero estamos en primera, aquí en la mesa. Como siempre con nosotros, Germán. ¿Cómo estás, Germán Cafa? Buenos días. ¿Qué tal, niño? Muy bien, buen día para todos. ¿Modo clasificatorias? Modo clasificatorio. Modo clasificatorias. A poquito poniéndolo a tono. Sí, varios partidos interesantes y todos el jueves. Esperamos por ahí 1 o 2 para el viernes, pero no, todos el jueves. ¿Cómo estás, Jorge Casal? Mis compañeros, los fines de semana principalmente nos encontramos siempre en los campos. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal, niños? Saludos para todos. Acá estamos. Sí, co-conductor también tuyo de la sobremesa, Gustavito. Y Gustavito ya está en la gatera. En cualquier momento se quiere meter aquí, ve un hueco libre y quiere ocupar el lugar de Pancho. ¿Cómo estás, Darío? Bien, Jorge, buen día, saludos a todos. Y hablando de saludos a todos, ya nos vamos hasta Buenos Aires. Me va a decir, si hace frío, si hace calor, si llueve, si sale, no sé, ¿cómo está el clima en Buenos Aires? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya aquí en Buenos Aires, recién llegados, aterrizábamos hace cuestión de media hora y hace mucho frío. Luego cuando salió vine con un abrigo livianito, incluso en Paraguay. Ayer cuando cruzábamos la frontera hacía mucho calor, más de 30 grados. Traje una canterita por la duda, por si cambiaba el clima en el vuelo o a veces el aire del avión como que tiende un poco a refrescar el ambiente. Solamente por eso. Me bajé aquí y al llegar al aeroparque hay que esperar los buses como para trasladar a la parte del aeropuerto. Y ahí ya el piloto nos dice, si quieren pueden esperar acá porque hace mucho frío y que venga el colectivo antes de que ustedes se hacen. Si apenas nos bajamos, la temperatura era muy diferente a la cual salimos a Asunción. Aquí hacen 11 grados en este momento, sensación térmica de 9, hay un viento importante, el cielo mayoritariamente nublado, ni siquiera sale el sol. Y mirando el pronóstico en las aplicaciones, mañana incluso sería un día más frío, así que tendremos que calcular por debajo de los 10 grados la temperatura a la hora del partido entre Argentina y Paraguay. Pero vamos a lo importante, nosotros ya instalados aquí en Buenos Aires, nos resta aguardar por la llegada de la delegación dirigida por Daniel Garnero. En un rato ustedes van a repasar ahí las declaraciones de Garnero que terminaron hace un ratito en conferencia de prensa junto a Carlos Coronel. 15:55 es el horario de partida del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Me decían que entre llegar aquí y trasladarse al hotel antes de las 18 ya van a estar ahí ubicados. Por supuesto nosotros estaremos firmes ahí observando la llegada de la selección al Hotel Hilton Puerto Madero, que va a ser el lugar de concentración. Hoy ya no hay actividad ni de reconocimiento, ni práctica, ni para la prensa, así que solo nos quedará observar la llegada del plantel. Seguramente algunos hinchas que van a estar ahí acompañando, como hay un montón de paraguayos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una espera que se sentirá el calor de la gente aficionada a la albirroja ahí con la llegada al hotel, y posteriormente ya aguardar el día de partido, el día de mañana, para enfrentar a Argentina. Nosotros aquí a la distancia hoy conocimos una probable base que paró Daniel Garnero, y que en realidad debo decir que es muy distinta a la que estructuralmente yo imaginaba. Estructuralmente ya está característica de jugadores.
No sé si compartimos conmigo, pero podemos ir pasando ya en la alineación como para ir teniendo una idea de lo que se perfila, o por lo menos paró hoy Garnero. Yo tengo mis dudas, yo quiero esperar hasta el último momento como para confirmar este tipo, realmente es muy distinto a lo que yo aguardaba. Aquí tengo la base. ¿Crees que es para despistar, Víctor? Carlos Coronel, no, yo creo que sí, que puede pasar para despistar. Uno que pensé que prácticamente se paraba así como vimos ayer, 3 volantes centrales. Este ya es un equipo diferente, porque por lo que me pasaban es 4-4-1-1. Almirón suelto, no va a jugar de extremo, así como se perfila Almirón parado detrás del punta. Y por ejemplo, yo, no es que dude de la capacidad de algunos jugadores, porque por algo todos están convocados a la selección, pero a mí me da muchas vueltas el hecho de que Iván Ramírez, por ejemplo, sea titular, jugando como lateral derecho, y también la posición de Espinosa. Espinosa en principio aparece como volante por izquierda, no como lateral izquierdo. Pasa el equipo y ahí vamos compartiendo también lo que ustedes piensan, o quizás soy el único que mira este equipo, que toma este equipo con pinzas. De por ahí a los compañeros en la mesa le convence mucho más esta formación. Hoy paró así: Carlos Coronel en el arco, Iván Ramírez lateral derecho, Gustavo Gómez y Fabián Balbuena en los zagueros centrales, y por izquierda Junior Alonso. 4 mediocampistas: Ramón Sosa a la derecha, Álvaro Campuzano y Richard Sánchez en el doble 6, Matías Espinosa abierto por izquierda. Media punta: Miguel Almirón, y como único delantero Adam Vareiro. La formación que paró Garnero de esta manera. Sondeando, Víctor, a mí me llamó la atención, no Villasanti, pero me decían que al parecer está tocado, alguna molestia Villasanti tendría, ¿verdad? Porque uno llama la atención y dice, bueno, ¿por qué no Villasanti allí? Sumado a que llama la atención ya el tema de los laterales principalmente. En mi caso pensé que íbamos a ir con un lateral, en mi caso más defensivo, pero lo de Iván Ramírez ya me llama la atención un poquitito. No sé, Germán, algún otro nombre dentro del equipo. Vos pedías a Tito, por ejemplo, ¿verdad? Tito Villalba. Sí, yo entiendo, Jorge, agregando ese tema de lesión. Yo creo que lo de Espínola también pasa por ahí. Él, de hecho, en lo poco que vimos en los tácticos, él no trabajó normal. Ya sabíamos que venía con molestias de colon, lo mismo Villasanti. Desde ese lado yo entendería, esta formación, y hasta agregaría lo siguiente: quizás pudo haber sido hoy la práctica con estos nombres, resguardando a los otros, y finalmente aparezcan si es que obviamente están 100% mañana para jugar. Pero para vos no es el equipo este que va a arrancar mañana. No, yo no creo que este sea el equipo. Para mí, por lo menos en un par de nombres habrían variantes. O sea, hay nombres que si vamos a ver a la experiencia de selección, las veces que jugaron, si aportaron o no, demostraron estar a la altura de la selección. Por eso hablo de que hay nombres que, no sé, me cuesta creer que sean mañana titulares ante Argentina. Obviamente Garnero se nota que confían todos, que por algo los tiene, pero es un partido distinto a cualquier partido de la media, por así decirlo, cualquier partido normal ante otra selección. Me parece que ante Argentina, yo particularmente espero algo más, algo diferente. Veremos qué finalmente decide mañana. Sí, yo coincido contigo también, Víctor. Para mí es una estrategia como para confundir al rival. Me cuesta creer de lo de Iván Ramírez, que sea desde el vamos. Primero por la falta de continuidad y ritmo que viene teniendo en su equipo. Ya la citación en la selección fue algo que llamó la atención a todos nosotros, y de hecho ponerlo titular frente a la Argentina parece más que sorprendente. Pero bueno, si en caso de que juegue, por algo lo hará Daniel Garnero. Otro nombre en el cual pienso, es cierto, Sánchez es un fijo en la selección, pero las veces que ha jugado ha tenido rendimientos más irregulares, como para verlo de entrada. Es otro de los nombres que me suenan bastante, dando vueltas en la cabeza. Por eso quisiera esperar la situación mañana para confirmar si es que hoy evidentemente hizo esta práctica pensando en que este sea el equipo titular, o cuidando otros nombres, despistando, o algo más hay detrás de esa formación que paró esta mano.
Es normal, la gente se va acomodando, va encendiendo, ahora es cierto, 11:30 arranca, pero siempre le damos changüí ahí 2-3 minutos entre acomodarse, estar haciendo las cosas, ahora se suben al vehículo. Reiterándonos, Víctor, el equipo, por lo menos el dato que tenía Soy, la formación allí, para nosotros por lo menos con algunas novedades. Repaso, ya presencia desde Buenos Aires, Víctor nos dice, mucho frío en Buenos Aires, así que el que va en camino que lleve la camperita correspondiente, clima nuboso allí. ¿Cuál es el equipo? Que nos informase y reiteradas, Víctor. Hoy el que paró es el siguiente: Carlos Coronel, Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Ramón Sosa, Álvaro Campuzano, Richard Sánchez, Matías Espinosa, Miguel Almirón Suelto y Adam Vareño como único delantero. Ese es el equipo que paró esta mañana. Si a mí me preguntas, yo quiero dejar 2 días con Iván Ramírez y con Richard Sánchez. Después del resto me parece que sí estamos encaminados hacia el equipo titular. Y te haré otra posibilidad táctica, porque al ver el modo en el cual nos pasaron el equipo, yo no descarto que en un momento se convierta el fondo en una línea de 5, porque Alonso se puede cerrar como central y Espinosa puede completar ahí el lado izquierdo. Entonces serían 5, 4 en el medio y un delantero. Es otra posibilidad que yo no descarto, porque hasta entendería que Garnero aplique esto mirando la categoría, la diferencia que hay entre equipo y equipo, porque hay que ser consciente, Argentina es muy superior hoy a Paraguay, y hasta podría ser una buena alternativa que cierre todos los conductos y que juegue al empate y juegue a defender, a cuidar el resultado. Así que dejo abierta otra variable con estos mismos nombres en el aspecto táctico para mañana. Y sí, esa variante se puede dar en el transcurso del partido, dependiendo cómo vaya la situación. Si uno va ganando, si va perdiendo o va empatando, dependiendo cómo esté el resultado. Si está a favor, obviamente es muy probable que arme esa línea de 5 atrás, como vos recién lo decías, con 3 marcadores centrales. Por eso yo no dudo la presencia de Espinosa. Me parece que Espinosa va a ser titular mañana. No es uno de los nombres que me suena fuerte o que me genera dudas. Yo creo que te da esa posibilidad de la variable. Puedes jugar de volante por fuera, puedes retroceder en línea de 5. Garnero lo conoce perfectamente. Hasta incluso si se anima a usar solo línea de 4, Espinosa creo que tiene buenas chances incluso de ser titular. Si es que, por ejemplo, decide reforzar el lado derecho con un central, lo pone finalmente a Robert Rojas, me parece que Espinosa igual puede encajar jugando de lateral izquierdo. Pero, insisto, en mi percepción de estos 11 nombres, yo tengo dudas pongo signo de interrogación hasta mañana. Iván Ramírez y Richard Sánchez. Después me parece que no fallaríamos demasiado de lo que acabamos de pasar. Correcto, y vamos a escuchar en minutos a Daniel Garnero. Entre los títulos, allí sí se refirió, porque ya era el momento que estábamos llegando también acá en la radio, confirmó en conferencia que no están ni Matías Villasanti ni Alberto Espínola por la condición física. Eso decía en conferencia que terminó hace minutos. Vamos a pasar en segunditos. Así que, Víctor, si no hay nada más, estamos atentos. Ahora va a hablar al mediodía también Scaloni, atentos, porque tenemos que mirar también qué hay del otro lado, que tiene Argentina. Una cosa es con Messi, sin Messi, igual tiene muchos nombres también Argentina. Atentos a eso y que está hablando también la prensa. A estas horas, el mundo Boca está agarrando mucho las primeras líneas de los periódicos digitales, porque se lesionó Ceballos. Sufrió rotura de ligamento, sí, anoche. Sí, pero esa es la noticia hasta ahora en Argentina. Sí, porque tuvo una derrota contundente, mucho ruido hizo, más que nada por el resultado abultado de 4 goles en contra. A tan poco de jugar una final Libertadores. Sí. Vamos en minutos ir hablando también de esa situación. Entonces, Víctor, cualquier cosa me vas avisando. Perfecto, Jorge, estamos en contacto. Ya nosotros instalándonos aquí en Buenos Aires, nos vamos acomodando y ya tendremos nuevos reportes en un rato. Reitero, clima fresco, frío en realidad aquí en la capital de Argentina. Estamos en contacto más tarde. Gracias, hasta más tarde. Vamos a escuchar en minutos a Daniel Garnero. Hace minutos habló, descartados Villasanti y también Espínola, los dos por cuestiones físicas.
Si la vida no es dulce, endulzala con dulce de leche. Así es, hoy 11 de octubre se festeja el Día Mundial del Dulce de Leche y La Pradera tiene para vos el dulce de leche más delicioso del país. Entérate de todas las promos que La Pradera tiene para vos en el mes del dulce de leche en nuestras redes sociales. Olvídate del calor, Universo Electrodomésticos te ofrece una variada línea de productos de climatización y refrigeración. Solo por este mes podés retirar tu Split Tokyo de 12.000 BTU en cuotas desde 224.000 guaraníes. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello pues sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajuste y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. En segunditos vamos a escuchar al técnico de la selección nacional junto a Carlos Coronel, el arquero igualmente. Hoy estuvieron en conferencia. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Con Movie Bueno ganás más. Si sos conductor de MU con cuenta Bueno tenés 100% de ganancia todo el mes. Único requisito ser conductor de Movie y tener cuenta en la app de Bueno. Descarga la app y completa el registro como conductor vía WhatsApp al 0983-306-273 para empezar a ganar de verdad. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora sí es momento de escuchar la conferencia. Daniel Garnero y la presencia igualmente de Carlos Coronel. De lo que va a ser el gran partido de mañana ante Argentina, ¿cómo percibiste a los muchachos? ¿Cómo percibiste al plantel en estos primeros días? Y si contás con el plantel completo a disposición para el juego de mañana o hay alguna baja por lesión. La verdad que la predisposición, las ganas, el deseo de hacer las cosas bien y de lograr el objetivo, lo noté excelente. Me voy más que satisfecho en ese sentido. Estoy más que satisfecho en ese sentido. Sí, las bajas están Beto Espínola y Matías Villasante, quizás son los que hubiésemos arriesgado mucho de que puedan participar, entonces preferimos darle un tiempo más para ver si podemos contar con ellos para el partido siguiente. Carlos, buen día. ¿Tu opinión de estos primeros entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico, con Daniel y todos sus integrantes, y también lo que va a ser el partido de mañana? ¿Qué hay que cambiar con respecto a lo que se hizo ante Perú y Venezuela? Sí, la verdad que practicamos muy bien ayer y hoy. Claro que el tiempo era corto, pero sí entendemos la idea, como dije el profe, poco a poco vamos poniendo la idea y el profe también con más tiempo, pero hacemos un buen trabajo, tenemos planos, ideas para el partido contra Argentina, eso que nos tocó hacer en 2 días. Daniel, Carlos, buenos días. Buenos días. Daniel, ¿qué vamos a proponer? ¿Un juego de salir después de recuperar, cortar líneas de pase, buscarnos primero y después salir, o buscar tener protagonismo con pelota directamente? Y después quisiera preguntarle a Carlos. Sabemos que vamos a jugar con una selección, no voy a descubrir nada, que a mi consideración es la mejor del mundo en el momento, no solo por los logros, sino por una idea colectiva, de la manera que logran sus objetivos, sus rendimientos individuales. Entonces vamos a tener que hacer un partido muy inteligente. Obviamente que mi intención siempre es jugar con la pelota. Creo que este partido puede presentarse más dificultoso en ese sentido, porque es un rival que también se adueña y en los últimos partidos, sobre todo de local, en todos lados, ¿no? Pero de local se hace muy fuerte con la tenencia, entonces vamos a tener que ser muy inteligentes para poder recuperar y ser agresivos en esas recuperaciones. Quizás las transiciones tengan que ser un poco más rápidas, que tan elaboradas como me gustaría. Carlos, la experiencia para vos de jugar contra Argentina, en Argentina, es un equipo que lo acaba de describir Daniel, todos sabemos lo que representa, pero para vos jugar con Paraguay este partido, ¿qué significa en tu carrera? Significa mucho. Yo creo que el primer partido contra una selección de mucha tradición y expresión, y ganó la última copa, entonces sí, para mí es un logro personal y como el profe dijo, es de fútbol, entonces vamos
llegar ahí con la fuerza máxima, intentar hacer un buen trabajo, intentar lograr los objetivos. El sistema que va a implementar mañana, profe, ¿va a ser el mismo que utilizó en su momento usted cuando estaba en Libertad o se podría variar un poco con respecto a lo que estuvo trabajando también en estos días, profe? Es alguno de lo que usé alguna vez, de eso no tengas duda. Lo que pasa que sí, estoy tratando de en poco tiempo descubrir características, mejores rendimientos en distintos lugares y obviamente que estuve pensándolo bien y ya tengo la manera decidida de que vamos a salir a jugar. Para Carlos, no sé si te pongo un poco o te meto un poco de presión ya que lo tenés al profe cerca, pero ¿qué fue lo primero que te pidió el profe, las primeras indicaciones de cara a lo que va a ser también el partido de mañana, Carlos? Gracias. Como yo dije, en esos 2 días charlamos mucho, el profe pasó ideas de cómo quiere que jugamos futuramente, adaptamos algunas cosas para el partido de Argentina, como tuvimos poco tiempo de trabajar, pero sí, llegamos con una idea, un plan muy bueno para ese partido, y así con el tiempo seguramente que el profe va a poner más la idea de cómo jugar. Bueno, mencionaste, profe, recientemente que ya tenés ya el dibujo táctico bien planteado. ¿El onceno ya tenés confirmado o tenés alguna duda o estarías esperando el día de mañana ya para pasar al equipo, al plantel, ya quién estaría arrancando? No. La verdad que es verdad que los tiempos son cortos, no se puede entrenar con todo, son todas cosas que sabíamos que podían pasar, pero una vez que te pasan todavía no estamos adaptando a esos tiempos, pero bueno, charlando mucho más de lo que uno puede hacer en campo quizá, ya tenemos todo resuelto, tenemos todo definido, y estamos con esa seguridad para enfrentar un partido con una dificultad muy grande, que de no ser así entraríamos disminuido y tenemos que estar convencidos de cómo podemos hacerle daño al rival, y bueno, iremos en búsqueda de eso. Gracias. Carlos, consultarte con relación a la presión que puede haber jugar en el Monumental. Sabemos que es un estadio con más capacidad al día de hoy. ¿Cómo se trabaja con la presión? Porque también el público juega un papel fundamental, más bien ante la Argentina en este caso. Yo creo que nosotros como jugadores estamos acostumbrados a tener siempre mucha gente en el estadio, entonces claro que ese era un factor que ayuda a Argentina, claro, pero yo creo que a nosotros nos va a hacer daño, entonces solo mantener la tranquilidad y sabemos lo que tenemos que hacer, entonces yo creo que eso es lo más importante, mantenerse concentrado. Profe, ¿qué tal por aquí? Hablaste y mencionaste algo bastante importante, que los tiempos son cortos para este duelo, para este combo. Y puntualmente, ¿qué te puede dar Matías Espinosa, un jugador que uno lo conoce como lateral por el sector izquierdo, para este juego si es que arranca en otra posición como un volante abierto por izquierda? Y al no estar jugadores como Richard Ortiz, Villasanti, que bien lo mencionaste, la función que pueda cumplir en esa posición dentro del terreno de juego, uno habla de Campuzano como opción principal, ¿no? No, Mati tiene carácter. Hace tiempo que viene jugando de lateral, pero tiene unas variantes en el juego. Puede jugar más adelante, es un jugador con otras características ofensivas. Todas sus formativas la hizo de esa manera. Es un jugador con juego aéreo, es un jugador bastante completo y obviamente que está a disposición. Sí, lamentablemente en esta primera idea habíamos tenido otros nombres y por diferentes dificultades y sobre todo en la misma posición tuvimos muchas bajas. Andrés Cuba y Richard Ortiz eran jugadores muy considerados por nosotros y lamentablemente por distintos motivos no pudieron estar, como así otros. Así que, pero la idea clara que tenemos es esto, de que armar un grupo, si bien no vamos a estar en este día a día, que el jugador paraguayo esté preparado, esté listo, porque estos objetivos tan grandes y tan importantes se necesita de mucha gente, no solo de los que están convocados hoy. Vamos a necesitar de todo, van a ser importantes en momentos importantes de esta clasificatoria y para eso se tienen que preparar. Carlos, por aquí.
Cuando uno enfrenta a selección como la selección argentina, obviamente uno por lo general juega con zagueros centrales en el fondo. Las indicaciones puntuales para estos tipos de partidos cambian con relación a otros, por ejemplo, donde por lo general uno no avanza mucho como en partidos que se puedan presentar de forma distinta. Por lo general son zagueros centrales los que quedan en el sector defensivo. Sí. Hablo de la línea defensiva en general. Las indicaciones cambian al respecto que otros partidos donde puede tu defensor pasar más al ataque, por ejemplo. Creo que no, creo que tenemos que tener siempre un sistema muy sólido atrás, pero claro, sabemos que Argentina tiene jugadores individuales que pueden improvisar muchas cosas, entonces yo creo que el principal es estar atento y enfocado 100% para tomar la mejor decisión en la cancha. Hace bastante tiempo que Paraguay no pierde en la cancha de River. La última derrota fue en Córdoba, pero en esos partidos hay que decir, sacamos empate, prácticamente un 10-1 era el planteamiento en esos partidos, exagerando un poco a Daniel. Para este partido, si no es un empate, ¿es un buen resultado para nosotros? Uno cuando juega a ganar. Yo pienso en ganarlo el juego. Obviamente que entiendo a dónde vamos, contra quién jugamos, pero mi mente está puesta en ganarlo el partido. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien, hacer un partido muy inteligente, muy preciso para lograr ese objetivo. Gracias, Daniel. Carlos, una nueva línea defensiva, por lo que manejamos las informaciones. ¿Eso cambia el trabajo del arquero? ¿Nueva defensiva de la selección? No, la verdad que todos los jugadores que están en la selección tienen capacidad de jugar los partidos. Entonces, y como practicamos siempre juntos, entonces nos entendemos, entonces la verdad que independiente de quién va a jugar, nosotros sabemos qué tenemos que hacer y nos entendemos muy bien en ese aspecto. Profesor Daniel, hacerle una consulta acerca de los laterales que veremos mañana. ¿Van a ser laterales de oficio o por la circunstancia del rival podríamos ver zaguero centro cumpliendo ese rol de lateral? Sí, yo el otro día dije eso, se agarraron mucho de lo que uno prefiere, después de lo que pasa. Yo prefiero tener vos no preferís tener un auto de alta gama alemán, y viste, a veces uno prefiere y no tiene, pero la idea es esa, es que los laterales tengan esas características. La baja del Beto me limita aún más en esa posibilidad, pero esa es la idea. Para Carlos, la consulta, ¿tuviste la posibilidad de conversar con Justo? ¿Te dio algunos consejos referentes a lo que va a ser el partido de mañana? Todavía no, pero es una buena idea, si podemos hacer eso. Pero no, con Justo siempre tenemos charlas ahí porque siempre estamos juntos, entonces estamos en el día a día, entonces siempre tratamos de hablar sobre eso y claro, pasar un poco la experiencia. Daniel, para el partido ante Bolivia, ¿Beto y Villasanti disponibles? ¿Hay un reporte sobre eso? ¿O todavía queda esperar y ver qué pasa en la próxima semana? Queda esperar, pero hoy hicieron un entrenamiento un poco más intenso que el de ayer, así que eso es bueno y demuestra un progreso. Ojalá más tardar mañana, pasado, ya con 48 horas más, quizá tengamos un diagnóstico más claro y ojalá también lo podamos contar para el partido con Bolivia. Sí, viajan. Ok, gracias. De esta forma finalizamos la conferencia de prensa, agradeciendo la presencia del técnico Daniel Garnero y del arquero Carlos Coronel. Muchas gracias. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Así las palabras allí del entrenador. Vamos en minutos y desglosando de los que escuchamos igualmente de Daniel Garnero. Y la explicativa de cada vez estamos más complicados en el medio. Cada vez más complicados en el medio. Y yo tengo un jugador a estas horas. Denis, ¿cómo está para subirte al avión y ir a la selección? Vamos a necesitar, Denis. ¿Cómo está, Denis? Denis Caniza, Recordman. Bienvenido. Gracias. Cada vez más flaco, ¿eh? Sí, ahí andamos. Un placer nuevamente estar con ustedes. ¿Verdad que está, Germán, como para... Vamos a sumarlo a la selección, vamos, lo llevamos al aeropuerto y necesitamos uno de tus rasgos, Denis. Ya colgué los botines. Ya colgaste. En minutos hablamos del medio campo, donde me deja ahí un pasa que más no tenemos igualmente. Esa era la realidad.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ucibayala, Casi R2 de Pancho Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Aquí me dicen que no te sorprenda que Garnero utilice línea de 3 y es factible. Sí, ¿Por qué no? puede. Podría ser línea de 3 con estos mismos hombres, una línea de 3. Espinosa jugando como el volante lateral por izquierda y por derecha Iván Ramírez. No es una mala idea. ¿Y quién es el otro central? No, y directo Balbuena, Gómez, Alonso. Porque Alonso también te puede jugar de central. O sea, con estos mismos hombres. Y recordemos, Ño, que en la primera fecha de esta clasificatoria, con ese planteamiento le jugó Sí. Ecuador a Argentina en Buenos Sí. Aires y le complicó. Le De sostuvo hecho, en gran parte el partido. Sí, hasta el final lo sostuvo, que abrió con ese tiro libre porque Argentina no encontraba la manera para vulnerar el arco de Ecuador hasta que llegó el tiro libre ese. Y definitivamente tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Todo el partido, pero el tema del tiro libre, más si llega a estar Messi. Y sí, cuando juega con, bueno, acá Denis sabe mucho más que uno, cuando juega contra esa clase de jugadores que hoy la Argentina está en modo automático, ya está automatizado la forma de Y lo demostró en jugar. La Paz, que Claro. jugando sin Messi en la altura. Ya no es Messi dependiente Ahí como está. pasaba años anteriores. Post mundial ya se ha convertido en eso. Son jugadores que están, digamos, en ese momento de que se equivocan, pero no son perjudicados, ¿me entendés? O sea, se equivocan y salen beneficiados, porque están en esa onda, digamos, de positivismo total. Que todas o casi todas le salen bien. Entonces hay Y que fuera de tener mucho cualquier cuidado. baja como Di María, por ejemplo. Pero si no está Di María, ya tiene a otro que lo puede reemplazar. Como recién lo decía Garnero, son partidos que vos tenés que jugar muy enchufado de principio a fin y tratar de no cometer errores, porque cometés errores y es muy probable que te facturan. ¿Tus experiencias jugando principalmente allá en la Argentina, Denis? ¿Recordás? Dentro de lo que te permite tu memoria, porque sé que últimamente tu memoria se dice esta. No, pero ¿te acuerdas que tu Me estás memoria? jodiendo, niño, para eso me llamaste. Me estás jodiendo, ¿por qué le pasa? No, yo creo que va a ser partido complicado por el partido de Paraguay el próximo martes, no, este Argentina. El del martes, ese es el partido. El partido de ¿De Paraguay qué es te el del sirve martes. ir a desgastarte allá después el martes te empata acá Bolivia? Me gusta eso, o sea, el para, partido vamos a Paraguay ser el sinceros. martes. Claro, el martes. Pero O es sea importante, Denis, que no te goleen. competir este partido. Competir. En caso de que se pierda, ojalá que no, sea por la mínima mínimo. diferencia, Sí. para llegar emocionalmente de la mejor manera con Bolivia. Es más probable que Argentina gane, campeón del mundo, le tiene a Messi, ¿verdad? Pero si ganamos, el fútbol es así, se puede ganar Claro, también. hay tres Pero no resultados. olvidar del siguiente partido que Sí. te sirve ganar y puede venir que te Porque empate rival acá directo. Bolivia o perder. Claro, Rival rival directo. Se puede ganar Argentina, es complicado, se puede Porque empatar, sería muy bueno el la empate realidad también. es otra hoy en día con Sí, relación la a realidad Argentina es frente a otra. Paraguay, con relación a selectivos anteriores. Claro. Sí. Porque hablábamos hace rato, Germán, de lo que era la selección argentina ya por el 2015, 2016, 2017, en comparación a lo que tiene hoy en día Argentina. Terrible, un cambio abismal, o sea, en esa época no sabía a qué jugaba Argentina, no sabía qué jugadores estaban porque tenía falencia en todos los sectores, y hoy no, hoy tiene ese recambio que vos mirás en todas las líneas, o sea, falta uno, entra otro y no desentona, falta uno y entra el otro y no desentona, entonces hoy ha cambiado mucho, y no olvidemos que nosotros estamos en Paraguay en un nuevo proceso, con un nuevo entrenador, Sí. con los mismos jugadores quizás, pero con otra idea futbolística, con Decía otra en un forma de momento de la ganar los conferencia, partidos. voy a ir haciendo grupo. A partir de ahora lo voy a ir Claro. conociendo qué tal Gómez, qué Claro, tal Coronel, fulano. Es un recomenzar, esa es la realidad. Es que es la base del éxito, niño. Cuando Sí. vos formás, Denis, Sí, vos más querés sí, saber, cuando vos formás un buen grupo, tenés muchas más chances de conseguir cosas importantes que no. Es que esta Argentina no se cansa de ganar. Si sale campeón, No es sigue conformista, ganando, no es conformista. Exacto, ninguno. Entonces es En eso complicado. coincido contigo, Denis. No se cansa. Es salir bien parado la Argentina y el martes Bolivia. Salir bien parado. Porque ¿de qué te sirve ir a rescatar un puntito y después venirte a complicar acá el martes? ¿Qué significa salir bien parado? Y no Empate, llevarnos una goleada encima, por perder ejemplo. Bueno, 1-0, si perdemos, 1. hacerlo bien, pero no venir con la moral abajo con 3-4 goles encima. Entonces salir bien parado, si nos sale un empate bien, pero a Bolivia ganarlo, o sea, los rivales directos. Claro. Porque ¿quiénes son nuestra realidad abajo? Bolivia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile. Chile. Estamos en ese lote de equipos en la zona de abajo buscando el quinto, sexto. Denis, y
Si vos hoy fueras el entrenador de la selección, ¿de qué manera encararías este partido contra esta Argentina? Después de Darío, la consulta. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. 18 a 21 años empezá con 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Se va a demorar, Denis, tu respuesta porque justo está hablando Scaloni. Queremos escuchar la primera parte a ver si se refiere a Messi. De lo que rápidamente está diciendo, es importante un entrenamiento más para Messi, dice Scaloni. En base a eso después veremos el resto del equipo. Lionel, buen mediodía, acá estamos en vivo en Dice Sports. Bueno, surgieron... Conferencia de prensa a estas horas, allí consulta el colega, habla el técnico argentino, Scaloni. Antes de venir acá, lo de Ángel Correa, esto de Messi, que todavía lo deja con la incógnita, porque se debe una charla, que puede llevar todo este contexto a probar en algún momento del partido, quizá al inicio, a jugar con ese doble 9. Eso me dijiste que iba a ser difícil desde el arranque, pero que en momentos del partido puede darse. Hoy hay imponderables y hay ausentes que por ahí te pueden llevar eso. Yo creo que han jugado juntos ya. En la anterior conferencia, algunos de ustedes me decían que no, y a mí me quedó la duda, pero sí que han jugado juntos. No, de entrada, con Jamaica jugaron juntos. Yo estoy abierto a cualquier cosa, ya me conocen, no es un problema. Dependerá del partido, dependerá si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, aparte que son de características, más allá que son 9 los dos, son diferentes y pueden jugar, o sea que no. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido, que lo tenemos en la idea más o menos, y en base a eso decidiremos. Y lo de las bajas, bueno, sabemos que son bajas importantes, pero nunca no hacemos eco de eso. Sabemos que los jugadores que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y que son jugadores muy válidos y que incluso pueden ganarse el lugar y dejar relegado a los demás, que es lo que buscamos de ellos, que cuando tengan la posibilidad estos chicos que están o que vinieron ahora en lugar de los lesionados puedan jugar y quedarse. Estamos en vivo para F12 por ESPN y por Star Plus. Me pego a la pregunta del tema de los 9, porque hoy Garnero ensayó con 3 centrales, con Balbuena, con Gómez y con Junior Alonso. ¿Tomás la decisión también teniendo en cuenta esto? A ver quién puede ganar más de arriba, quién se puede fajar más con los centrales a la hora de tomar la determinación de que 9 puede jugar. Bueno, en realidad no sé cómo prepararon ellos el partido porque está todo muy hermético. Puede ser que sean 3 centrales, puede ser que Junior Alonso sea el lateral izquierdo. Tienen diferentes maneras y con los mismos jugadores pueden hacer 2 cosas. Es evidente que nosotros siempre analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos, pero siempre la primera idea es hacer nuestro juego. Y pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer diferentes cosas y en eso está abocado el partido. Están un poco alejados de las consultas, pero nuevamente sobre Messi. En un comienzo dijo, falta un entrenamiento y vamos a ver qué sucede. Es el entrenamiento más importante con Messi, que sería el de hoy. A ver si ya responde, porque no es tan complicado con el micrófono, está complicado. Espero que así se complique también mañana la selección argentina, al igual que su sistema, audio, por lo menos con las preguntas. Vamos con la respuesta. En movimiento hasta la fecha FIFA siguiente. Siendo egoísta, para nosotros no nos perjudica mucho. Para la siguiente fecha él va a estar todavía con entrenamientos y partidos y bueno, no es un problema. Y con lo que pasará después no hablé, pero lógico que tendrá sus vacaciones y merecidas y volver a entrenar con su equipo más adelante. Pero en la selección, repito, creo que no trastocan mucho los planes. Lionel, buen día. Gustavo Yarroch para... Esta la parte principal, atento a lo que suceda en los próximos minutos igualmente con
con la conferencia de Scaloni. Segunda convención OMD Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing. Llega a Paraguay grandes exponentes como Gustavo Grossi, futbolista más ganador de la historia de River, Franco Bombicino, kinesiólogo River, viernes 20 de octubre, Hotel del Yat, inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. Del miércoles 11 al domingo 15 de octubre, descuentos increíbles en productos de la marca Jam. Todas las compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta y 100 premios más. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Es momento de regresar hasta Buenos Aires, pero esta vez para saludar a Fabián Sanabria, que ya está también allí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, niño, ¿cómo te va? Un gusto saludarte allí a vos, a Jorge Casal, a Germán, a Denis. Un abrazo grande a la distancia a todos los compañeros. Aquí estamos, ya en Buenos Aires, a la espera de lo que será el partido del día de mañana. Antes de continuar, si estamos llegando bien, ¿me decís, niño? 10 puntos, casi 11, así que excelente. Excelente. Ya aquí instalados, con un clima bastante fresco, seguramente ya lo decía Víctor también, 11 grados la temperatura en este momento, pero hay sol, entonces eso hace que el clima de la jornada sea dentro de todo agradable, más allá del fresco. Se pronostica un poco de lluvia para un poco más tarde, hay que ver si se da esa situación. Y por lo que estaba escuchando también a través de un medio aquí local, mañana incluso más frío, mañana que es el día del partido, así es que la gente que va a salir, que va a venir desde nuestro país, a venir con el abrigo correspondiente porque marca una temperatura incluso más baja para el día de mañana, día del partido. Aquí recorriendo un poco en las primeras horas, los primeros minutos que estamos aquí en Buenos Aires, todavía muy poco del partido, muy poco compenetrados con lo que tiene que ver con el compromiso de la Argentina ante Paraguay mañana. Hay sí mucho clima político, ustedes saben que el otro fin de semana, en un par de fines de semana hay elecciones aquí en la Argentina, entonces mucho más clima político por ahora, todas esas cuestiones que atañen a la realidad que vive hoy socialmente la Argentina, pero de a poquito seguramente esto irá tomando un poco clima de lo que tiene que ver con la Argentina. Estábamos observando el movimiento en las calles, mucho movimiento, ha cambiado en los últimos años, me tocó volver después de un tiempo prolongado hasta Buenos Aires, realmente se puede notar esto que desde afuera vemos, lo complicado que está la economía y otras cuestiones. Se puede notar la realidad social aquí en Argentina. Ya instalado, niño, para lo que va a ser el partido de mañana, conociendo un poco lo que va formando Argentina, por lo menos lo que tiene como plan Scaloni, con este doble 9, informándonos de a poquito de lo que va probando Garnero también, con algunos nombres que particularmente me llaman la atención, otros no tanto, pero así, de a poquito ya esperando lo que va a ser la presentación del albirroja en el debut de Garnero en el Monumental de Núñez el día de mañana. Correcto, Fabián, entonces una temperatura baja, mañana lo mismo, a ver qué pasa con el doble 9 a estas horas hablando de Scaloni, recién decía, podría arrancar Messi, eso por lo menos viene declarando ahora en conferencia, y atentos a lo que se puede dar en las próximas horas, en un estadio que definitivamente va a estar lleno, porque es así. Habría que ver la cantidad de paraguayos que están viajando, muchos van por su cuenta, los residentes allí igualmente vía APF. Sería bueno porque hasta aquí pregunté cuántas entradas tenemos en principio disponibles. Veremos si alguna autoridad administrativa de APF nos responde eso, ¿verdad? Si son, no sé, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, porque hacía la consulta y era, te aviso, pero hasta aquí no sabemos la capacidad exacta, por lo menos para el hincha visitante, para los paraguayos allí. Germán, ¿querés saludarlo a Fabián, que está del otro lado? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Alguna hierba por ahí que te traiga? ¿Usted que maneja todo? No, hoy es el día nacional de la yerba mate. ¿De dulce de leche también? Y de dulce de leche, así mismo. Coinciden. Día del árbitro, Federico Ríos. Saludos para todos. Hoy es el día de la jugada gris. De jugada gris. Felicidades entonces a la jugada gris. Estaba escuchando, decían de dulce de leche, del asado argentino, del árbitro, o sea, un día de un montón de cosas estaba escuchando hoy. Un poco de todo. Sí, un poco de todo. Sí, bueno, ahí hablamos con el niño recién y con los muchachos, Fabián, de que la duda de si juega o no juega Messi, pero bueno, escuchándolo a Scaloni recién, es muy probable que sea desde el inicio. Habría que ver si juegan con dos puntas, con Julián y con Lautaro, y Messi un poquito más retrasado, o con solo uno, como es habitual en él. Sí. Yo en otros tiempos diría
que estar pendientes de si juega o no Messi era mucho más importante, era mucho más gravitante. Hoy en día, por el funcionamiento colectivo que tiene la selección argentina, no voy a desmerecer lo que es Messi, que se entienda, no estoy diciendo sí, que clarito. Hoy no es Messi, hoy no es Messi dependiente Argentina, no es Messi hoy dependiente. no es Messi dependiente, exacto. En otros tiempos, no sé, 5, 7 años atrás, vos decís, no está Messi, es una selección normalita Argentina. Sí. Hoy en día, viendo lo que hace la Argentina, sobre todo lo que hizo en La Paz, que pareciera ser que jugó en el llano y no en la altura, la ausencia de Messi ante un juego colectivo muy aceitado, parece no gravitar. Entonces uno lo toma, no digo como que da igual, pero lo toma de manera diferente porque colectivamente Argentina viene mostrando que es un equipo que está muy bien trabajado y sobre todo desde lo individual funciona y eso individual traslada a lo colectivo. Por eso es importante saber si va o no a estar Messi, pero para lo que prepare Garnero, para lo que tenga que hacer la selección nacional, me parece que no debería cambiar mucho en cuanto a lo que piense Garnero y su formación para arrancar el día de mañana el partido. Y va a ser muy importante de que, bueno, tampoco, a pesar de que haga un dibujo táctico u otro Garnero, el tema es no meterse tan atrás y colgarse el travesaño, porque ahí sí, cuando le das la pelota mayor tiempo a la Argentina, ahí es donde te puede lastimar. Sobre todo si no tenés jugadores que después tengan la capacidad de reaccionar, futbolísticamente hablando, uno mira al probable y hay jugadores con riqueza técnica, con capacidad, pero después hay que saber explotar eso en la cancha, porque si venís con un solo argumento, que es el de replegarte y esperar que Argentina no convierta, uno sabe que le pasó a Ecuador. En la última jugada, un tiro libre adentro y te vas con las manos. Entonces, no digo alocarse, no digo de igual a igual porque es muy complicado, tampoco hay que soñar, pero me parece que hacer un equipo equilibrado va a ser lo más importante. Equilibrado en cuanto a nombres y equilibrado en cuanto al parado dentro del campo de juego. Yo veía recién el probable que compartieron ustedes y si ese es el parado, hay un sector que a mí me preocupa, que es el derecho, no sé si hay tanta marca, pero bueno, hay que ver que todavía hay algunas horas y Garnero en los clubes ha jugado en su momento a las escondidas y por ahí termina modificando, no veremos. Yo creo que en las últimas horas, sobre todo cuando ya estén instalados aquí el día de hoy, en la tarde de hoy, seguiremos conociendo un poco más de los detalles que viene preparando Garnero para el partido. Correcto, Fabián. Seguro en las calles ya los paraguayos residentes allí, también los que van, te vas a ir cruzando con ellos. Paraguay, tengo entendido que en principio se divide en dos. Un grupo dirigencial va a un hotel céntrico y otro va a estar un poco más alejado, ¿verdad? Ese era el plan inicial. Así es. O sea, los jugadores van a un hotel específico. Y en Puerto Madero. Creo que es más zona de Puerto Madero, que están más lejanos, por decir así, el que conoce Buenos Aires está a cuánto de... Sí, no, o sea, está distanciado, pero no tampoco tan lejos. Y el grupo de los dirigentes van más cerca del 9 de julio. Más 9 de julio. Centro. Es más, de allí se retiraban las entradas, por ejemplo, lo que hicieron la compra, en el Intercontinental. Ahí o sea, allí en la zona céntrica, allí se retiraban las entradas. Ahí mismo. Sí, incluso es un hotel que ya han utilizado varias delegaciones de equipos paraguayos. Creo que la selección incluso en algún momento estuvo en ese hotel, pero esta vez, bueno, no esta vez, ya ha ocurrido. Se dividen y son esos hoteles que estarán utilizando. Nosotros vamos a estar con Víctor más adelante ya a la espera de la selección en el hotel donde se va a hospedar la albirroja y allí tratar de tener el contacto con algunos dirigentes o con la propia gente que por ahí esté curioseando y tratando de por lo menos de lejos ver a los jugadores de la selección. Me tocó cruzarme con un par de muchachos que venían ya como para ver el partido, conversando allí, contaban de que era exclusivamente para ver el partido, de que se tomaron estos días como para venir a ver a la selección, así es que esto seguramente va a ir creciendo con el correr de las horas y ni hablar el día de mañana. Yo creo que va a haber una buena presencia de paraguayos, entre los que llegan desde nuestro país y obviamente los que son residentes aquí en la Argentina. Excelente, gracias Fabián, regresamos a la tarde para el extra, para el contacto, ¿te parece? Sí señor, allí vamos a estar con Víctor ya frente al hotel de la selección, seguramente va a coincidir el horario de la programación con la llegada de la albirroja, por lo menos es lo que está previsto, vamos a ver, y obviamente con más informes de todo lo que se puede ir contando aquí desde Buenos Aires, ya a la espera de lo que será el partido el día de mañana en el Estadio Monumento. Excelente, Fabián Zanabria, Víctor Villalba, por supuesto la cabeza Arturo, Máximo Rubín ya desde Buenos Aires. En minutos, vamos con la pregunta, reiterada nuevamente para el oyente. ¿Cuál es la pregunta para Denis que está expectante ya aquí? No, que si él tuviera la fortuna de ser entrenador de la selección hoy con este plantel y contra este rival, ¿de qué manera plantearía, sin dar nombres, sino de qué manera le jugaría a la Argentina? ¿Cómo le planteas a la Argentina, Denis? Antes que nada, contento con la designación del entrenador, ¿verdad? Es un entrenador conocido. Conoce la casa. Conoce la casa. Dentro de la necesidad inmediata creo que es el elegido.
y le deseo lo mejor posible a él y a su cuerpo técnico, ¿verdad? No, es yo pondría jugadores que marquen, con esa característica. Ir a cuidarte. Cuidar y esporádicamente tratar de atacar porque tenemos jugadores veloces de arriba, ¿verdad? Entonces tampoco es dejar mucho espacio. Aprovechar un buen momento que hoy tiene Claro. Sosa, por ejemplo, el propio Almirón que te estamos esperando en la selección. Exactamente. Los disfrutamos cada fin de semana en Inglaterra, pero ahora es que la versión paraguaya sea buena también para la selección. Con con 2-3 piques Sosa, con acompañamiento de alguno otro más, yo creo que con eso basta y sobra porque Argentina va a ir a atacar y va a dejar espacio y podemos aprovechar de esa manera y nosotros tenemos que cubrir todos los espacios, no dejar espacio para que se puedan mover tranquilamente en la media ¿Con o cancha. sin 9? Tenés Adam, tenés Tony Sanabria, tenés... ¿De qué me estoy viendo? Ábalos. Adam, un pivot ¿te gusta ahí, un pivot. Sí, jugar con un 9, obviamente, un pivot que se puedan todo el mundo juntar con él a la hora de jugar de contragolpe, ¿verdad? Y aparte, el planteamiento hoy con los jugadores que tiene Argentina son jugadores más del paladar ofensivo que defensivo, porque hasta los mismos dos laterales, porque estaba en duda si jugaba Acuña o Tagliafico. Tagliafico es mucho más de ir que de quedarse para marcar que Acuña. Y el otro lado, Molina o Montiel, son también, cualquiera de los que puede jugar, son más de ir. O sea, y van a quedar siempre mano a mano lo que es Cuti y Otamendi. Entonces, el tema es robarle la pelota y atacarlo rápido. Totalmente. No dejar espacio, ¿verdad? Eso es lo más importante para la selección paraguaya. Y en eso yo creo que confío en la capacidad de nuestro entrenador, que es de mucha experiencia. Aparte a Garnero le gusta jugar así, porque en Libertad lo hizo mucho tiempo. Le dio la pelota al rival y recuperaba y contragolpeaba. Y hablando de no dejar espacio, ya estamos con nuestro espacio, con la dupla allí. Hoy tengo una tuya, Ernesto, de Teleshow, así que me voy a guardar nomás para mañana. Me guardo para mañana. ¿Cómo están, Diego, Ernesto? Muy bien, buenas tardes. muy bien, Sí. ¿Lo conocen a este señor, el recordman que está centrado aquí con nosotros? Qué lindo verte, Denis, qué lindo verte. Hola, Diego. Hola, Ernesto. Tanto tiempo. Qué lindo, Denis. Qué Me lindo estoy verte. viendo en la televisión. Hola. Ahí. Me saludo. Denis, le estoy diciendo acá, Ernesto, no sé qué opina Jorgito Casal, Jorge el Niño Sosa, Germán Cafa y los compañeros. Me parece lo más correcto el equipo que pone Garnero hoy mañana para enfrentar a Argentina. Creo que pone un equipo respetable. Dentro de los disponibles, la realidad es lo que tenemos hoy. Porque Claro. no está Gómez, no está Cubas en el medio campo, está complicado Villasanti, que recién hablaba en conferencia, decía Garnero, no está bien él, no está Espínola. Y es un equipo que hasta el propio Scaloni recién decía, puede jugar con línea de 3, puede jugar con línea de 4, o sea, te da esa versatilidad del equipo. No sé si los compañeros dicen algún nombre más. Germán, por ejemplo, recién decía, le gusta Tito. Le gustaría Sí, Tito. no, ¿verdad? para mí era un partido ideal para Tito, pero con otro sistema táctico. Yo creo que Tito va a jugar contra Bolivia, seguro. Contra Bolivia. Sí, pero lo que llama la atención es lo de Iván Ramírez, sinceramente, que no juega en su equipo, con poco ritmo y de golpe jugar en la selección y contra Argentina. Se entendería que es como el plan B y antes no estar Espínola, que también es otro Sí. que recién decía Garnero. O sea, Espínola no está físicamente, no está Villasanti, Sí. entonces allí, ¿quién es tu salida? Ramírez. Pero Imagino- uno con salida allí. O sea, es un lateral de oficio. Pero ¿qué pasa? Al no estar Beto, que para mí es titular en la selección, ojalá llegue contra Bolivia, la opción de recambio es Iván Ramírez. ¿Pero qué tiene Iván? A lo que yo veo, mucha marca y es un jugador físico. Es un jugador muy físico Iván Ramírez. Claro, pero hay que Quizá ver de digo, ese lado- cuánto le va a dar, hay que ver cuánto le va a dar desde lo físico, porque cuando vos no jugás, Denis bien lo sabe, cuando vos no tenés ritmo de partido, es difícil que dure. En el caso de él, ahora con los el nuevo 90 técnico minutos. comenzó a tener minutos. Claro, pero De la muy mano poco. de Ariel Galeano. Muy poco. Entonces, por ahí pasan por ahí un poco la duda, pero después lo otro está todo bien. Junior sinceramente. Alonso no me convence mucho, es lento, pero... Quizá Alderete, ¿verdad? Seguramente, yo seguramente también, Matías pero bueno. Espinosa va a tener que retroceder bastante para dar una mano. Yo creo que el partido inteligente que debería ser ganado, a mi opinión, no sé qué piensa Denis y los muchachos, y Germán, es que cerrarle los caminos por el medio a Argentina, porque Argentina te lastima por el medio, Argentina no tiene centrodelanteros altos, obligarlo a ir por afuera, a tirar centros, al cerrar los caminos fuera del área grande, lo obligás a lateralizar permanentemente, y ahí es donde debería estar un poco la chance de Argentina, de Paraguay. Ahora, al obligarlo a ir por afuera, los que van a tener mucho trabajo son los laterales. Es que en el medio tampoco tenemos mucho, esa es la realidad hoy en día. Está Campuzano y Sánchez. con la ausencia de Villasanti, a mí no me convence mucho Sánchez. Claro, Porque No sé qué es piensan Sánchez, ustedes. Campuzano, Brian Ojeda. Niño. O sea, la zona más blanda que tenemos definitivamente es el medio. Y el más fuerte de Argentina es el medio. El medio. Niño, Germán, Denis, Jorgito, a mí me encanta Campuzano.
Me encanta Campuzano para este partido. Claro, sí, pero necesitas un jugador. Pero uno que está muy solo, está muy solo. Claro, a lo mejor lo del Cachorro Sánchez, sí, coincido con Jorgito Sánchez no Casal, tiene mucha marca. Pero es un jugador, a ver, volvamos a lo mismo, lo que yo creo es muy físico lo que hace Paraguay. Son jugadores que te van a aguantar y el Cachorro Sánchez tiene también remate, ojo, patea mucho fuera del área. Busquemos de ese lado también, a lo mejor Paraguay puede tener en esa opción. Hay otro detalle que me va a decir, Denis. Muchas veces este tipo de jugadores va a tener su primera presentación. Claro. Argentina, Ahí de está. visitante, 80.000 personas, quieras o no, hay momentos que las piernas te tiemblan. Hay jugadores que ya tienen recorrido, otros que no, pero digo, por ejemplo, un caso de un Campuzano. Sánchez por ahí ya tiene un poco más de recorrido, el propio Ramírez. Espinosa. Ver cómo desde lo mental también se van metiendo en el partido, lo emocional. Esto para este partido es fundamental, Denis. Claro, es una realmente darle esa responsabilidad a un jugador como Campuzano, jugar contra Argentina allá de titular. No sé si es conveniente en este momento, ¿verdad? Darle esa oportunidad. Pero ¿a quién le ponés, Denis? Y no tenemos, Ahí está el tema, no hay. Porque un Richard Ortiz no está disponible, Cuba no está disponible, Gómez no está disponible. Pero a lo que dice Niño, Campuzano jugó, salvando lo que es Argentina, el Monumental, como dice Jorge, 80.000, pero jugó Copa Sudamericana con estadios No, eso repletos. sí, O sea, tiene Copa, tiene Sudamericana. claro. Si no tenés a Gastón Jiménez. El otro Gastón, sí. Ahora, un detalle no menor, lo que acaban de decir ustedes, que me parece muy importante, el equipo puede quedar partido en la mitad, porque lo mejor que tiene Argentina es el mediocampo. Si le saca y le come la segunda pelota, le come el mediocampo, lo va a dejar partido. Lo va a dejar Almirón, lo va a dejar a Vareiro, lo va a dejar a Sosa. Va a quedar medio complicado al no tener marca, al no tener recuperadores de pelota. Eso es lo que me preocupa, por un lado. Y por otro lado, una pregunta para Germán, que ustedes bien dicen, jugadores que tengan un poquito de experiencia ante tanta cantidad de gente, con un marco realmente impresionante. Me preocupa, no es que me preocupa, digo, sabrá Garnero por qué lo hace, poner a Carlos Coronel. Sí, sin duda. A ver, fue el arquero que comenzó esta clasificatoria. Yo creo que no desentonó, rindió, quizás no fue tan Pero exigido. no lo atacaron, claro. No fue y los rivales fueron de talla media-baja, digamos, porque Perú y Venezuela están lejos de lo que va a ser. Son nuestros rivales directos. Claro. Pero bueno, si lo pone por algo es. Claro. Pero no me parece mal de que lo ponga. Yo creo que cambiar arquero es como que también genera un poco de duda en los grupales. ¿Y por qué lo vas a cambiar si rindió bien? Entonces, para mí está bien eso. Pero sí, el equipo puede quedar partido, como lo decías, Ernesto. Pero la clave para mí va a estar en mantener tu arco en cero el más tiempo posible que puedas. Sí. Mientras más tiempo mantenga el arco en cero, más chances vas a tener de sumar. Porque el tema es que si te convierte un gol, ya después se va a hacer mucho más difícil. Pero un detalle, perdón, Dieguito. Sí. Los antecedentes, a ver, no siempre son buenos, pero están. Pero el último antecedente, perdón, la fecha número 1 de Argentina con Ecuador, le ganó sobre la hora con un golazo de Messi de tiro libre. Sí. Lo tenía ahí, o sea, Ecuador lo aguantó hasta el último momento. O sea, Línea cinco, Ecuador, línea cinco pero también hay que, como si dice una cosa, hay que decir la otra, Ernesto. Hizo un gran partido Ecuador defensivamente. Ahora, ofensivamente no pateó un tiro al arco. O sea, si el objetivo era empatar, estuvo al borde de empatarlo. Pero de ganarlo estuvo muy lejos de Ecuador con el sistema. Porque no y otro detalle que recién decía Denis y yo coincido. ¿De qué nos sirve ir a hacer un gran partido? Sacarle un puntito y aquí venimos y nos complicamos con Bolivia. Es más, yo te firmo hoy, si me decís, perdemos entre Argentina y le ganamos a Bolivia, yo te sumo los 3 puntos antes que 2. Entre punto y punto, prefiero los 3 ante Bolivia. Jorge, o sea, puede pasar cualquier cosa con Argentina. Sí, ahora vos no podés perder contra Bolivia. Ahí no se negocia. Perder. Tenemos que ganar sí o sí. Pero tampoco significa ir a regalar a una Argentina. No, claro. Antes de comenzar el partido ya estamos perdiendo. Entonces, ¿para qué vamos a presentarnos? Ahora, no perder por goleada, Jorge. Espera, este equipo, no perder por goleada. Por lo que yo creo, Denis y Germán saben de esto y de sobra. Paraguay lo va a esperar a Argentina con este equipo y va a jugar de contra. Por eso a lo mejor lo pone a Espinosa, porque es rápido, Matías. Es lo que yo, Ramoncito Sosa también es bueno. Y dañar con los dos, con Almirón y con Sosa. Brillante. Y dañar con Adán o con Almirón. O con alguna es lo que yo parada. creo. Claro, porque Argentina le va a buscar a Paraguay. Le va a buscar de una, desde el arranque. Y es un equipo, es lo que tiene, es lo que él vio en la semana y para mí es lo correcto. Y me parece inteligente de Garnero si es así, de darle iniciativa a Argentina porque está obligado de local a salir a atacar y bueno, una vez que vos recuperaste, ahí tienen que hacer lo tuyo. Claro. ¿Qué es lo tuyo? Contragolpear. Pero la clave, Germán y equipo, para mí va a estar en la mitad de la cancha. Si vos no manejás en ningún momento del partido la mitad de la cancha, no vas a poder desplegarte, no vas a poder alimentar a tu delantero. Sí, así mismo. Es sencillo. Y clave, apostar también a lo viejo que siempre le dio resultado,
cuando este señor jugaba en la selección. Sí, el juego aéreo. Cada córner, cada pelota parada para Paraguay tiene que ser gol o casi gol. Aquí tenemos dos muy buenos casos, como Gómez y Balbuena. Los dos son muy buenos en las dos áreas. Alonso también. Vareiro también. Denis, una pregunta para vos. No hay que tenerle miedo a Argentina, Ojo. No, hay que respetarlo, pero hasta cierto punto. Encarar y arriesgar también, Denis. No, miedo no, totalmente. Se puede dar, pero tenemos que ver la realidad argentina también. Es el campeón del mundo, tiene al mejor jugador del mundo. O sea, no es tampoco de pintar un panorama que no puede llegar a suceder, ¿verdad? Que decir ir a ganar y es casi imposible. Se puede dar de 1000 partidos, se puede dar uno, y ojalá que sea el de mañana el uno. Pero históricamente, lo que decía recién Denis, y vos lo sabes mejor que nadie, siempre a Argentina le costó contra Paraguay, siempre. Sí, siempre. Jugando Argentina de local, estoy hablando. Sí, siempre. Los números son favorables para Paraguay. Eso sí, toco madera, porque últimamente se habla mucho de que no nos ganó. Hace 9 años que no nos ganan en eliminatorio. Bueno, toquémonos madera. Pero escuchame. Pero esta es la versión, o sea, hoy la selección 1 del mundo de Argentina. Es la mejor selección del mundo en la actualidad. Yo quiero que gane mañana la selección paraguaya. Ojalá que gane o que empate, pero que no pierda el siguiente partido o que empate acá contra Bolivia. O sea, de nada te sirve ir a ganar allá y perder contra Bolivia. Viene Moreno Martín, pum, claro, gol. El partido Paraguay contra Bolivia. O que de pronto le ganes 1-0 Moreno Martín no te puede hacer un gol hoy en día. Que le ganes 1-0 a Argentina, festejé como loco y venga y pierde contra Bolivia. Ahí está. No, contra Bolivia no podés perder. Eso es categórico. No podés perder contra Bolivia. Con el respeto a los bolivianos, digo. Claro. No podés totalmente. perder. Imposible. En este combo hay que ganar. Es fútbol, claro, pero tenemos jugadores, ¿verdad? Hay jugadores. Tenemos materia prima de sobra. Y todo cambio genera siempre nueva expectativa. Y hoy el cambio del nuevo cuerpo técnico, eso también genera algo positivo, creo yo, en el grupo. Porque hoy vos veías fotos de los muchachos, se veía un sistema de, no sé, algo de armonía, intercambiando camisetas uno de equipo con otro. El tradicional picado. Exacto. O sea, se ve un buen semblante. Se ve un buen ambiente. Se ve un buen ambiente del lado de los jugadores con el cuerpo técnico. Entonces, yo creo que eso es todo positivo. Y a cada situación de gol, uno hay que por lo menos convertir, porque Paraguay va a tener situaciones. Sí. Y ahí tenés que anotar. Y sí, pero me parece que tenemos un técnico que es ganador, que cuando jugó al fútbol siempre fue un ganador, fue un tremendo jugador en Independiente donde jugó. Lo que no es que me preocupa, pero me gustaría que pueda leer bien el partido, más que nada por los cambios, de acuerdo a cómo se va desarrollando. Eso para mí es determinante en algún momento del partido. Cuando vos sentís que te atacan por todos lados, si vas perdiendo, si vas empatando, si vas ganando, ¿qué haces? Porque el Argentina se te va a venir encima, como dice Diego, y tenés que contener ese malón y, como dice Germán, aguantá sin regalarte. No te podés meter atrás, porque a veces instintivamente vos no me quiero meter atrás, pero el rival te mete. Entonces tenés que ser inteligente de cómo, y el que está afuera, el técnico, tiene que ver esa realidad y cómo lo maneja. Y allí tendrá mucho que ver la personalidad de nuestros jugadores, Denis. Un Gómez, esa versión de Gómez Palmeiras que se traslada a la selección, que sea un líder en el fondo, un jugador de rasgo de Gómez, por ejemplo. El propio Balbuena, o sea, son jugadores que ya tienen muchas batallas encima y que no se terminan achicando. Si en algún momento nos trae Argentina, bueno, ellos son la voz del mando del fondo, salgamos, hagamos esto, hagamos aquello. O sea, es el momento que tiene que ir apareciendo. Jorgito y equipo, y Diego, tened en cuenta también que Argentina tiene jugadores muy habilidosos. Sí. Que nos cuidemos de las tarjetas amarillas, que no vayamos, porque si ocurre un accidente, que quedemos con un jugador menos, ahí se nos complica todo. Como decía Jorge, ¿para qué vamos a presentarnos ahora, Jorge? ¿Para qué vamos a presentarnos ahora, Jorge? Arrancamos menos 3. Arrancamos menos 3 este combo. Ya nos vamos, ya acá Gustavito me dice, no nos presentemos nomás ya, ¿para qué nos vamos? Voy a llamar arrancamos menos 3. Este combo arrancamos menos 3. Jorge, estoy llamando al aeropuerto al director del aeropuerto. No, mejor nomás que nos vaya a Paraguay. No nos presentamos más. No, pero Jorge Casal, claro, hay temor acá. De lo que estamos un espíritu negativo. ¿Para qué vamos a presentarnos mañana si tenemos menos 3? No es temor, lo que yo digo es que tengamos que estar muy concentrados y tratar de no cometer errores que te pueden costar el partido. O sea, vos podés ganar, podés empatar, podés perder, pero hay cosas y situaciones. Pero tenemos que, Ernesto, es lo que te vengo a decir los muchachos. Hay que apoyar. Veamos lo bueno, un Sosa picante, un Andorón picante, el gran momento, Adam. La primera pelota que pega, Adam, ¡pum! Gol. Salvando la distancia. Así le ganamos en Córdoba a Argentina. Jorge, escuchame un segundo. A ver si vos das vuelta. Lo que estoy diciendo, perdón, Germán, lo que estoy diciendo, que no comentamos inocentadas como la que hizo Piris.
Claro, a eso me refiero. Pero no seamos inocentes. Piri no está en esta ya selección. sé que no está, Diego, pero no cometamos inocentadas. Es Garnero, ya sabe, sé. Tiene capacidad. Apoyemos a Garnero y Es tiene. que estoy apoyando, es estoy un diciendo equipo, que no cometamos, no seamos es inocentes. lo que a ver, Garnero pone este equipo que para él es un equipo ideal y ojalá responda en el campo de juego. Bueno, genial. Simplemente Tener la mejor versión de Almirón, de Sosa, Vareiro, o sea, los que están arriba. Y si vos lo das vuelta, o sea, todos decimos que vamos a enfrentar a Argentina, que esto, que hay que tener cuidado, pero dalo vuelta y usarlo eso como motivación. Claro. Yo, Adam Vareiro, voy a estar mano a mano con quién, con el arquero que le dieron el premio al mejor arquero del mundo. Claro. Me van a marcar los defensores del equipo. Entonces, pero Germán, motivación. Germán, y Tomarlo la prensa como eso. argentina, ojo, cuidado con Paraguay. Ellos Claro, también, ojo con porque ese van a mirar la detalle. estadística. Vos te pensás que Scaloni le va a decir, miren que Claro. a Paraguay no se le gana hace 9 años. en Buenos Por supuesto, Aires. están quizás no temerosos, pero respetan a Paraguay también, del otro lado. No, yo digo que hay respeto y lo que dice Germán es verdad. No hay mejor cosa que cuando vos te enfrentás, no en lo hipotético, en la realidad, al mejor equipo del mundo. Al mejor, claro. Y es hermoso Usarlo como jugar. motivación. Hermoso jugar. Si perdés, perdiste contra el mejor. Y si le ganás, Claro. eso te motiva el doble. Olvidate. Pero no cometer inocentada. A eso me refiero. Porquito no tener miedo. Casal, Alfredo, nos estamos presentando. No, ¿sabes qué pasa? Jugamos contra la mejor selección del mundo en la actualidad. Pero me gustó una frase de Odulio Varela allá en 1950 cuando 200.000 hinchas brasileños estaban allí. Y él le dice a sus compañeros, vamos muchachos, somos 11 contra 11. Es verdad. No, claro. Ya, son 11 contra 11. Y es corre la misma sangre. 12:34. Aquí Darío ya me apura y ya completamos nuestro cupo. Por lo menos esa parte, seguimos mañana. La munición comercial ya nos está esperando. ¿Y Teleshow qué pasó? No, Gustavito me censuró por ahí. Me dice, mañana. Para mañana la bomba de. Es terrible, es tuya. Sí, es mañana tuya, una tuya. última, cuidado. Estamos a tiempo de negociar si no cuento mañana todo. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Citrón, detergente lava vajillas, cumple con los más altos estándares de calidad con su alto poder desengrasante y efectividad. Rinde por 4. Citrón es una marca de la empresa paraguaya Iris. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Mañana todo arranca primero con Colombia-Uruguay, 17:30 en Barranquilla. Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajuste y de posesión inmediata. Contacta al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Si sos de los que tenés calzados deportivos y los cuidás como a nada, te tenemos una buena noticia. Probá École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École Oicoité, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983-459-139 o en su página provence.com.py. Se juega en La Paz, Bolivia, Ecuador a las 20, las 8 de la noche en nuestro país. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Apareció Cesarito. Escuchando el análisis, perdemos ni bien pisamos hermanos monumentales, dice con el comentario aquí de la mesa. Mañana es la gran oportunidad de que tenemos que ganar, dice Cesarito. Está reportando Cesarito. Saludos para él. Cesarito. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hablando de respeto que tiene Argentina, más que nada Scaloni hacia Paraguay. Acá rescatando partes de lo que decía recién. Dice, Daniel Garnero y Paraguay merecen todo el respeto posible.
Es una selección que históricamente nos resultó siempre difícil. Reúne nombres de buen pie y al entrenador le gusta jugar muy buen fútbol. Ojalá que puedan plasmarlo en todos los partidos, menos en el de mañana. Lionel Scaloni. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ceballela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado en distintos comerciales aliados y todos los shopping del país. Visión, más digitales, más humanos. Más de repaso de partidos para meternos después nuevamente en el análisis de los que se vendrá. Mismo horario de Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay. A las 20, a las 21, Chile, Perú en Santiago. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvaste de este ardiente infierno y pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Ven y a Bristol y aprovecha la semana de celular. Es una oportunidad única de renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chorti. ¿Para qué nos presentamos entonces, Denis, verdad? Con este pensamiento. Con este pensamiento. No, bien. Se respeta. Yo respeto vamos a ver la mejor versión, sí, por eso totalmente. tenemos a Sosa en muy buena versión. Sí. Caminó está explosivo. El momento de Adam. También nosotros tenemos con qué golpear. Ellos tienen miedo a Sosa. Sí. A Sosa, a Vareiro, que es el goleador Porque allá en Almirón. Argentina. Almirón, Sí. o sea, ellos también están preocupados por eso. ¿verdad? Un respeto. Y con esos tres nomás tenemos que atacar. ¿Para qué pero tanto? Sí. Y hacerse sólido atrás. Claro, por eso. Sí. En COD sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidar desde adentro. Lácteos COD, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros. Sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Tenemos que averiguar cómo quedó lo de Alex Arce, que estaba allí, a ver si, principalmente pues nos preguntan, ¿qué pasó a Alex Arce? Él se había lesionado este fin de semana, si llegó o no para, cierto, el Nacional ve, pero la importancia nada más de cómo está Sí, por porque al la principio se lesión. hablaba de una fractura en el pómulo, que eso es algo muy grave, pero después a las 24 horas decían que con un tratamiento podía Sí. llegar para este fin de semana a jugar, porque justo jugaba Porque con se va Maipú. definiendo de a poquito Claro, la Nacional B. es Argentina. rival directo para ganar la zona en la cual juega Independiente Rivadavia. Sí, vamos a mirar un reporte de los medios argentinos también. Fue hasta Argentina para ser revisado allí y tiene una fisura, estoy viendo. Fisura. Tiene una fisura En Buenos y no Aires. fractura en Buenos Aires. Tiene una fisura y no una fractura en su maxilar y ya le hicieron una máscara protectora. Va a jugar con una máscara puede jugar así. protectora, sí. Va a jugar así y va a ser titular ante Maipú. Es lo último. Va a ser titular ante Maipú. Bien, entonces va a jugar con una máscara en Independiente Rivadavia. Alex Arce, que es la figura hoy en el Nacional B Argentina. Proba Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. ¿Qué vas a hacer acá, Gustavito? Hola, niño. Hola, Denis ¿Te Gariza. gustó, Gustavito? ¿Encontraste el Que lugar? ataquemos con tres jugadores nomás. Bienvenido a tu Tres casa, nomás. buen Gracias, amigo. Gustavito. ¿Cómo está, Gustavito? Gracias a ti. Pero yo tenía una pregunta. Brillante análisis como siempre lo que hacen ustedes, ¿verdad? Los Gracias, entendidos. Gustavito. ¿Cuál es tu pregunta, Gustavito? No. La entendí. ¿Qué sería mejor para Paraguay? ¿Que de entrada Messi
o te metan en el segundo tiempo cuando Paraguay ya estaba un poquito desgastado. En ningún momento. En ningún momento. Ya sé, pero está para jugar. Que no juegue Messi. Está para jugar. Ya, tenés que saber que está para jugar. A partir de ahí lo importante es que Paraguay haga un gran partido y que sus jugadores estén a 1000%. Después, si juega o no juega, es otro tema. No, ya sé. Pero ¿qué te conviene más nomás? ¿Qué te conviene más? De que Paraguay esté enchufado y esté a la altura del compromiso. Eso es lo que... Brillante lo que dijiste, Denis. Yo estoy de acuerdo. Gracias, Gustavito. Jugadores que marcan. Por eso hablaba hoy en la mañana de una operación Bopí tenemos de nosotros. Operación Bopí. Operación Bopí, allá. Esa ingope travesaños y tener la salida de los dos rapiditos. Bueno, ¿qué pasa con esa operación si te hacen un gol a los 5 minutos del primer tiempo? Porque si le guarda igual, no solamente un gol te van a hacer. Se te quema el asado ahí. Usted se recuerda más o menos, no los 11, pero 10 colgados y Adam de repente da un pelotazo a ver qué hace Adam. Por lo menos 8 y tenés ahí 3 que te van a arrancar. Que Susita y el Mirón pican de repente. Así le jugó a Ecuador. ¿Usted se recuerda la selección de Sudáfrica, de Paraguay? Volante de marca eran. Recuperaban y le daban a Cabaña, a Edo, hacían a gol ustedes. Así es. Claro, no tenemos hoy en día. Ese es el tema. No hay otro Gustavito, no hay. Sí. Buscar alternativa, ¿quién tenía? Gastón Jiménez. ¿Y después? ¿No tenés? Mediocampista. ¿No tenés mediocampista? Nos preocupamos con lo que pasó con Alex Arce. Queríamos saber si va a estar disponible o no. Mirando ya algunos medios también argentinos, le están preparando en principio una máscara para jugar el fin de semana. ¿Cómo estás, Alex? Esto es Fútbol a lo Grande. Te saluda Jorge Sosa. Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo están? Un saludo a todos. La verdad que bien, tuve un golpe bastante fuerte. Gracias a Dios creo que no fue a mayores, ¿verdad? Y ahí estamos recuperando y estamos haciendo todo para poder llegar para el domingo. En un momento se pensó que era fractura en el maxilar, pero no es así, es solo fisura, pero igual sí vas a jugar con una protección especial el fin de semana. Sí, ya me hice la máscara, así que ya estoy entrenando con eso para poder acostumbrarme también. Y te vas adaptando a poquito. Entrenaste un día, creería que hoy el primer día con la máscara. ¿Qué tal te sentiste? Sí, hoy fue mi primer día con la máscara y bien, creo que pasamos la prueba un poco hoy. Sí, seguro que por momentos un poco molestosa, pero es cuestión de ir adaptándote, se va definiendo todo también allí en el ascenso. Partido importante para usted el fin de semana. Sí, así mismo, es una final para nosotros. Ojalá Dios quiera, verdad, que se den los resultados también y que podamos ganar así para poder pasar, para jugar esa final que es lo que queremos, verdad. Atento, ¿qué pasa con Chacarita y ustedes ganar el partido? ¿Juegan de visitante el domingo? Sí, de visitante acá en Mendoza contra Maipú. ¿Llegaste a ver que en las redes muchos hinchas llegaron a pedir por tu presencia en la selección, Alex? ¿Llegaste a ver eso, el pedido de muchos de la afición deportiva? ¿Cuándo convocan a Alex a la selección? Decían. Sí, la verdad que he visto algunos y algunos familiares también me lo habían pasado. Un segundito, Alex, te saludo aquí Germán Cafa. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, me imagino que esa pregunta de cómo estás es un poco complicado por el tema de tu fisura en tu cara, pero lo importante es que vas a estar disponibles para este fin de semana y poder ayudar a tu equipo para poder pelear la zona del ascenso. Explicar un poquito qué tipo de máscara es la que vas a usar, porque me imagino que debe ser algo un poco incómoda, porque a la hora de cabecear, de mirar hacia los perfiles, ¿cómo estuvo esa prueba que hiciste antes de jugar el partido? Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, la verdad que es una máscara que creo que se usa mucho ahora, no sé de qué material es, pero me lo hicieron a medida, o sea, a medida de mi rostro, me lo marcaron primeramente y después me lo hicieron, así que bien, lo siento cómodo, quizás en algunos movimientos medio que me complica un poco la vista, pero eso seguro me voy a acomodar bien en esta semana que nos queda todavía algunos días, así que bien, eso me va a ayudar también bastante a mí y me va a hacer sentir seguro también. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de tu equipo? Que en su momento venían punteros de muy buena manera, después perdieron puntos, Chacarita estaba muy firme, le cuesta perder puntos, se está terminando un poquito ya la brecha que queda del torneo. ¿Cómo están ustedes? ¿Se creen que pueden pelear esa primera posición con Chacarita o ya aspiran directamente a los playoffs? No, la verdad que estamos con mucha confianza, el grupo está a
anímicamente bien, por el partido pasado se ganó y se dio también el resultado de Chacarita que no ganó, así que esto se define todo el domingo. Chacarita también tiene que salir de visitante, le toca un rival duro también como lo es Rafaela, así que vamos a rezar que ahí en ese partido nos salga el resultado que queremos y claro, nosotros acá obviamente jugar de la mejor manera y conseguir esos 3 puntos que nos van a dejar ahí para poder jugar la final. Claro, seguramente así tiene que pasar. ¿Y qué nos puedes contar de Iván Valdés? ¿Cómo está? ¿Cómo es su presente hoy en Independiente Rivadavia? Bien, Iván bien, se está adaptando, la otra vez entró bastante bien, está teniendo más minutos y más confianza, así que muy bien también por él en este último tramo, verdad que sabemos lo que es él y nos va a ayudar bastante. Bueno, Alex, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor a vos, a Iván, y bueno, que sea de la mejor manera. Dale, muchas gracias y un saludo ahí a todos. Alex Arce, jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza del fútbol argentino. Firmemente buenas las noticias en el caso del producto de la lesión de rostro, ya podrá estar el fin de semana. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy probó con Adam, en algún momento también lo hizo ayer con Sanabria. Habrá que ver finalmente si ese es el equipo, pero todo indica que es un equipo que se puede convertir en línea de 3, línea de 5, línea de 4, o sea, tiene esa ductibilidad, por decir así, de varios formatos en el equipo. Sigue siendo el medio, por ahí nuestra duda, pero es que donde tenemos mayor baja. Y porque Ábalos afuera, de momento no. Que venía siendo el 9 titular en esta clasificatoria. Solo que sea una de las primeras opciones para el segundo tiempo. Hay que ver. ¿A vos no te gusta? ¿No te gusta? Yo le ponía una ficha más a Gabriel, porque con el sistema de juego que practica Garnero en Libertad, que practicaban, no sé, ahora en la selección, le iba a beneficiar. Pero bueno, se ve que no. Pero Ábalos tiene menos movilidad para mí. Ahí necesitas jugadores que marquen también. El 9 tiene que marcar. Y yo creo que Adam es más de eso, sacrificado, aguanta mal, le hacen falta. Digo, no sé. Sí, puede ser. Pero en Argentino Junior él sí tiene esa movilidad porque el equipo de Gay Milito, con Milito sobre todo, lo hacían jugar mucho, si no solamente dentro del área, sino salir, pivotear y chocar con los defensores. Perfecto. Pero en la selección es lo que siempre le criticábamos, digamos, al sistema que practicaba Guillermo Cheloto, o sea, que no lo utilizaba de la manera que él rendía en su equipo a Gabriel Ábalos. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de un All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía el grupo Toyotoshi. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 del 17 de septiembre. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Repasar nuevamente, porque siempre el oyente viene. Coronel en el arco. Algunos por ahí que se están enganchando, llegan recién. Así que es bueno repasar el equipo. Coronel en el arco, Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gómez y Alonso. Inicialmente línea 4, pero se puede transformar en línea de 5. En el medio, Ramón Sosa, Richard Sánchez, Campuzano Espinosa, Almirón y Adam Vareiro. Para algunos que se enganchó recién ahora, este sería el equipo, pero puede tener la posibilidad de algunos cambios allí Germán Delis. Hace rato estaba diciendo Germán, me gustó mucho el equipo que él soltó. Tito
por derecha. Abierto a la derecha. Sosa por izquierda. Por izquierda. Y media punta Almirón. Y arriba Adam. Paredes. Me encanta eso. Sí. Sí, ese equipo sí. Me hubiera gustado muchísimo. Sí. Sí, Sosa Tito, por Tito por Villalba derecha. por Espinosa. No, Villalba por Espinosa. Tito tiene el ida y vuelta. Me encanta, pero demasiado alegre ya. No, pues tiene ida y vuelta. Tito marca también. ¿Quién te marca mientras? Ramón. No tenemos los de Campuzano. Tito y Villalba te puede hacer el carril ese claro, tranquilo. vuelta. Ellos se van a cansar porque lo hacen en su equipo. Pero están acostumbrados. Utilizar un Bolivia acá, mejor que no cansarlo mucho y tenerlo por lo menos. Entonces vamos a hacer la que dice Jorge Casar, no nos presentemos a Buenos Aires, listo. Me voy a jugar yo y la delegación. Tito, vengan a jugar martes. Defensores de Chaco a esperar a Bolivia entonces. Ya está. Listo, Gustavito. Usted habló No. Sí, pero para sumar ante Argentina tenés que desgastarte, no te vas a ir tampoco a jugar. Jorge, no tenemos lo mucho, ¿verdad, Jorge? No tenemos. Mano, Medio pata. no tenemos. Vaya, Ahora Campuzano y... No vamos a Buenos Aires. Y esa es la realidad. Que vuelvan los Por jugadores. eso, que no viajen. No Pero jugamos. me encanta Tito, me encanta, pero te vas a desgastar de la... ¿Qué va a si es un jovencito? Vuela estado físico, vuela. Ramón Sosa vuela estado físico. Ayer dijo Mario Ramírez. ¿Qué dijo Robocop Ramírez ayer? No era eso el discurso de ustedes. Son jugadores que tienen 20, 25 años. Para hacer quilombo venía a la mesa. No, ¿cómo es quilombo? Tiempo. Tenés razón, niño. Hablamos todos. Ustedes hablan todos juntos. No tenemos Gana, el que tipo me salve del Pancho, operador ya, vino mucho de acá. gorra. Le sacaste el micrófono a Pancho. Digo, Pancho, mira. Ya le saludamos enseguida. Vamos con Darío. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Don Francisco López, para los amigos Pancho. ¿Cómo andan Hola, Jorge, Germán. El placer de verlo a Denis Ramón. Mira que se quedaron ya con tu micrófono. Hola, Denis. Pancho, Sí, casi, Gustavito se quedó con tu el micrófono. placer de tener a Jorge Casal en la mesa también. Bien, escuchando, en realidad tratando de entender qué es lo que están diciendo porque hablan todos juntos y no se entiende. Oíma. No, porque venía escuchando y aparte que llevo media hora después. No, pero ¿qué va a hacer? Vos sabés que él está por el tráfico. No es tráfico. Tráfico no hay. Hoy está más congestionado que otros días. Estacionamiento es el tema acá en Villamorra, así que... No, pensé que venías tomando algo porque justo te tiraste un erutito antes de entrar. No, dije, sí. No, no me gusta en el medio Richard Sánchez. Allí coincido contigo. ¿Quién querés No me por gusta Sánchez? ¿Quién te Richard gustaría? Sánchez. ¿Quién? Brian Y Ojeda. Brian. Yo iría por Brian Ojeda. Brian Ojeda o Campuzano era tu medio allí. No, Campuzano porque él tapó. Claro, pero Campuzano con Ojeda. Campuzano con Ojeda. Jiménez no puede jugar O sea con... que y después el curioso caso de Ramírez. El curioso caso de Ramírez. Ramírez no juega de titular en Libertad con Garnero, no jugaba y ahora lo va a llevar y le pone como titular en la selección. O sea, salvo que sea una estrategia para confundir. Sí, podría ser, pero no creo. Por lo que me dijeron. Ahí me voy a acordar de uno que no está. Hoy, para mí, el mejor lateral del fútbol paraguayo es Raúl Cáceres. Sí. No sé si van a coincidir conmigo. El mejor lateral del fútbol paraguayo es Raúl Cáceres. Bien, un jugador que ya tiene experiencia y no fue llamado. A Raúl le falta marca, un poco. Porque el lateral tiene marca. Pero el lateral. ¿Dónde hay un lateral que marque Pancho? Bueno, y sí. Pero si mirá, hoy Espínola, Ramírez, el mejor lateral del fútbol paraguayo, hoy es Raúl Cáceres. El mejor recambio de lateral lo tiene Guaraní. Porque si no está Cáceres, está Dani Dani Pérez. Que rinde de una manera extraordinaria. Pero bueno, es cuestión de esperar, ¿no? Es cuestión de ver. El rol... ahí tiene que jugar por ahí. Es cuestión de esperar. Tiene que esperar Paraguay. Sí. Ahí está. Sí. No apresurarse. ¿Quién le va a atacar? ¿Qué le va a atacar? Exacto. No va a querer forzar el error teniendo arriba a Sosa, con la Mirón, es momento para... Claro que le tenemos vas a que tirar atacar ya dando... en algún contragolpe, momento de contragolpe, niño. pero no Claro. vas a tener la gente tiene que saber Esporádicamente. eso. La gente tiene que saber de que Paraguay no va a salir a tener la pelota mañana. No, la pelota la tiene Argentina, eso está claro. Va a ser un 70-30 de posesión, va a ser, o sea, sí. Sufrir el partido sufrido. Como el típico partido de Copa frente a los brasileños. Y no es la primera vez, porque el hincha paraguayo está sufrir. acostumbrado, cuando le tiene que ver a Cerro de Olimpia afuera en algún partido o en algún otro, es Es así, sufrido. o sea, ese es el formato que tenemos de visitantes Mañana muchas es veces, sufrido. y la preselección igual. Y el tema es ser inteligente en la contención del rival y después a partir de la recuperación, para el planteamiento que nosotros tenemos de recuperar con presión
y salir a hacer daño de contra. ¿Qué es lo que necesitas? Gente rápida para pero aparte, recuperador. Aparte, necesitas precisión. Sí. Para la velocidad que querés imprimir. Vos sin precisión, porque podés recuperar bien y podés salir rápido, pero si no sos preciso, volvés. Si la recuperás y la perdés, eso no sirve de nada. Entonces no sirve de nada. No sirve de nada. Precisión es lo que Paraguay necesitar de mitad de cancha para arriba, porque después entrega, huevo, cerradito atrás, ya sabemos cómo es. Ya no estamos acostumbrados a eso, o sea, no va a ser algo no. Lo que hay que impregnar a eso, me parece, es acoplar a eso, adaptar a eso, es la precisión, que muchas veces no la tuvimos, que hoy iba Enciso en su individualidad por su lado, iba Miguel Almirón por su lado, queriendo hacer todo suya. No, individualmente no puede jugar, hay que jugar en equipo. No digo que porque es Gastón, que el reloj más preciso del mundo. Yo digo que el que tiene que jugar tiene que ser preciso, o los que van a jugar mañana de mitad de cancha para arriba preciso. Después hablaban de los errores, no está Piri, sí, pero ¿quién te salva de que no pueda cometer un error Fabián Balbuena o Gómez? ¿Sí? Todos tienen que estar concentrados mañana. Mañana de partido jugar en concentración, equipo, Pancho. Claro. Basta de individualismo. En equipo, todos, los 11 para un lado, los 11 para el otro, o sea, unidos es clave. 0971-1080-10. Debemos esperar, debemos salir a atacar. ¿Qué dice el aficionado? 0971-1080-10. Vamos con los audios en minutos para escuchar igualmente la afición deportiva. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria sea 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Lluvia de mensajes, vamos con los primeros. 0971-1080-10. Qué puta periodista, pero dice operación pido y la Argentina. Partido de verdad. Qué bárbaro, o sea. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, comer respaldo total. Recupera el Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad FAPASA. Más audios. Paraguay tiene que jugar así como aquella vez que Chiquiarse le ganó a Argentina 1-0 con gol de Derly González. Replegarse bien atrás, salir rápido y preciso. Me gusta. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni Tecnología en lubricación. Gana el ental Albirroja con Shell con cargas desde 50.000. Puedes ganar viajes para acompañar a la Albirroja Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografiadas. Cargando B-Power doble cupón. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Coincido no con Denis. Denis decía esperar, ¿verdad? Esperar y salir. De contra, esperar claro. y salir de contra. A ver qué opina la afición deportiva. 0971-1080-10. ¿Qué tal ahí a todos los amigos de la mesa? Yo creo que tenemos que jugar de igual a igual, porque tenemos jugadores capacitados para entrar a jugar de igual a igual con Argentina. Y a los argentinos no les gustan que se les presione, entonces si jugamos presionando todo el partido en conjunto, yo creo que podemos ganar en Argentina. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Más audios a continuación. La mejor defensa es el ataque. El juego se va a centrar en el medio campo y hacer solidarios en el área rival frente al arco. No vayamos a querer ser fantásticos y otra vez hacer el piqui-piqui ahí. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Os Duar, ama como vos. Hace tus sueños realidad en San Justo de Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo de Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. WhatsApp pero Monumental, más oyentes 0971-1080-10.
Hola niño, una consulta para Germán Cafa. ¿Con cuántos puntos más o menos hay que tener para entrar como quinto? Para clasificar, ¿cuántos puntos más o menos? Para entrar como quinto, dice. ¿Cuántos puntos más o menos? El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Contestando la pregunta del oyente, Perú entró en repechaje en el Mundial pasado, Qatar, con 24 puntos. 2 puntos más hizo Ecuador, entró de manera directa 26. Así que va por la línea de los 23, 24 puntos. Sí, yo creo que con 25 está seguro. 25 está adentro. Sí. Bueno, quedás ahí. Con 26 está adentro, seguro. 26. Sí, 25, seguro. Sí, 25, 26 Porque puntos. nuestra idea es quinto sexto. ¿Esa es la idea? Quinto 24 sexto. Perú. Y Colombia terminó sexto en la eliminatoria pasada con 23. O sea, un punto le separó a Colombia de la Copa del Mundo. Entre 23 y 25 más o menos el promedio. Sí, y quedó fuera de todo. Y quedó fuera de todo. Ahora tenemos 6 cupos. Sí. 6 cupos. 6 directos y uno a repechaje. Y el repechaje, si aplicamos a lo que fue hoy con 23 Qatar, te aseguras un repechaje. Chile iba al repechaje entonces, pero Chile quedó a 4 puntos de Colombia. Tiene 19 en la eliminatoria pasada. Entonces, para graficar un poco, 24-25 puntos estamos tranquilos. Sí. Solo que entramos en mal porque menos 2 ante Perú. Claro. Y después terminamos perdiendo ante Venezuela. Así es. Vamos con más audios. Mira, Correcto vio el programa de Aprendamos Fútbol con Pancho. Qué puta. Sí, y los alumnos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Pero volviendo, buena consulta del colega, es 23-25. Sí. Entre 23 y 25 puntos el promedio es lo ideal. Vamos con más audios. No, Argentina hay que esperarle nomás. No hay caso de salir a jugarle igual en su cancha, ni hoy en día Argentina ni Brasil le va a jugar. El problema es si Argentina te llega a hacer un gol y sí o sí tiene que salir. Claro. Y al salir, chao, es como pisarle la cola a un león ahí. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Ahora sí va a ser la gran evaluación de Carlos Miguel Coronel, como le gusta decir a su compañero Pancho. Carlos porque Coronel. ahora sí que lo van a hacer. Va a estar bien activo. Y va a ser clave, como hablábamos recién, de mantener arco en cero. Así que va a tener mucho trabajo y vamos a poder evaluarlo a partir de este partido. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomélore es de Fortín. ¿Más audios? Con los modelitos, aunque te defienda o ataques, vamos a traer mínimo 4. Mínimo 4. Me quiero meter en otro tema ya que estamos con Denis. Sí. ¿Cómo ves a Cerro y Olimpia en el campeonato? Mal. ¿Qué pasa con Cerro y Olimpia? Ayer Mario Ramírez habló con nosotros y apuntó mucho la disciplina. Picante estuvo. No sabría. Sí, de los 90 hasta aquí era otra cosa, disciplina, los jugadores como que están en otra cosa, a veces no saben qué perfilarse. Porque el jugador de ahora que no sabe perfilarse, que no sabe patear al arco, que falta más trabajo de base, Denis. Sí, totalmente. Soy partidario, por eso siempre cuando ustedes estaban acá era partidario que los chicos debuten, porque decía que también cómo se le da mucha oportunidad a la gente grande y no rinde, ¿verdad? ¿Por qué no tienen la misma oportunidad los chicos?
Y hoy, por ejemplo, hay muchos chicos que están teniendo oportunidad en primera división y lo están aprovechando, ¿verdad? Pero En ¿cómo primera llegan no estos llegan. chicos? ¿Llegan con las armas? O sea, ¿están No, capacitados obviamente, o le falta le falta mucho, preparación? Le falta preparación, obviamente le falta infraestructura. O sea, a la se nota que es Libertad el que prepara bien a su... O sea, que por algo transfiere a sus jugadores afuera. Tiene otro tipo de Qué trabajo buen desde ejemplo. formativas. Te voy a decir una cosa. Todo el mundo pasamos para ir hacia el aeropuerto enfrente de la Conmebol, está cancha de Libertad. fútbol. Ujú. Ahí entrena la formativa y Formativa, parece Libertad. billar su campo de juego. Sí, Entrenan sí. nomás los chicos ahí. Claro, claro. Ningún equipo primera tiene un campo de Sí. entrenamiento como la que tiene Libertad para los chicos. Ahí Sí, te das sí. cuenta la diferencia que Y hay a entre Libertad y veces, el mirá, resto. sin dar ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo. Sport Primavera de Limpio. sí. Y ahí va a jugar, no sé, X equipo contra B equipo de primera, imagínate. O sea, entre semejante empedrado van a jugar en formativas. Buen dato el que decía recién Denis. Y hay otro equipo de primera edición, no importa quién decía el nombre, pero entrenan todo el año en sintético, y después van y compiten en cancha de césped natural. Y volviendo a Real Libertad, y Libertad últimamente transfirió a los mejores jugadores, a Gómez, Y aparte a le dijeron, Enciso, y aparte le dijeron y Olimpia y Cerro no. Le dijeron a Garnero, mira, te tenés que arreglar con lo que hay, no podemos incorporar, claro. o sea, cambió el formato. Y el tipo sacó juveniles, lo hizo debutar y rindieron. Y después vendido. De Hoy un estos que ejemplo. ahora terminan su contrato en Olimpia, que son 9-10 más o menos, ¿le renovaría alguno o no? Mira, yo no sé un Y sos poco vos. el día a día de esto, pero escuché lo que Pero de lo decía. que ve el fin de semana, que todos vemos eso, o sea, no conocemos el día a día, pero vemos sus rendimientos cada domingo, cada vez que juegan. Y realmente estando en Olimpia tenés que ganar siempre, ¿verdad? O Zavala, por ejemplo, vos ves y sí, Zavala bien. Zavala sí, obviamente. Espínola sí. El arquero pero bien. después deja incógnita qué pasa con Torres, qué pasa con Ale Exactamente, Silva, qué pasa exactamente. con Montenegro. Pareciera que no le hacen saber dónde están parados ellos, ¿verdad? Entonces, si ellos mismos no saben dónde están parados, le tenés que hacer saber que están en Olimpia y en Cerro, que son clubes. Exactamente. Si ellos ya están medio quietos, tenés que hacerles saber, como directivo o como entrenador, ¿verdad? Entonces, Desde las dos funciones. de las dos Presidente, funciones. directivo. Claro, directivo. Presidente y técnico. Entrenador, porque el jugador de repente se estanca y, bueno, el hincha le exige, pero igual se estanca. Yo creo que ¿verdad? pasa mucho por eso que vos decías, Dani, el tema de estancarse o estar en una zona de confort. Sí. Total, yo el fin de semana juego, total, el equipo, el club no puede incorporar, entonces voy a jugar, entonces entreno a media, total juego. El famoso no hay otro. No hay esa exigencia, no hay otro, entonces uno se aburguesa, está en esa zona de confort y pasa que lo que pasa. Es que en Olimpia y Cerro no puede estar así. Y no podés. En otro club capaz que No te podés permitan estar así. estar así, pero en el club de Cerro y Olimpia no podés. Pero ¿quién te exige? Ahí está el tema. Ahí está. Ahí tiene la exigencia. Por eso. Ya pasó por el entrenador y el presidente. Sí. Porque si el jugador, lo ideal es que hoy en el fútbol que vivimos, vos ya tenés que ser profesional, ya lo tenés que tener en tu ADN. Y el profesionalismo va todo eso, el cuidado personal, todo, no es solamente firmar un contrato, soy profesional. No, el profesionalismo es saber que vos dependés y trabajás con tu físico. Entonces eso, cuidalo. De ahí vamos. Y después de eso, viene el que arma el equipo. Yo te exijo, no andás, no rendís, bueno, fuera. Después, desde arriba, la dirigencia. Hay un video que estaba recorriendo. Hoy día quiero consultar a los dos que jugaron, justamente con relación a eso. ¿Hay más profesionales al 100 íntegros hoy? ¿O hay una gran cantidad, de decir, mitad de los que no son completamente profesionales y que se entienda a lo que voy, que se sabe, fuera del entrenamiento, en la casa, en la comida? ¿Creció más la falta de profesionalismo o cómo lo ven? Lo que pasa es que hoy hay una facilidad tremenda de llegar a primera división, que antes no pasaba eso. Partamos de la base de que vos tenés 18 años y por reglamento tenés que jugar. Entonces ya el joven no llega formado bien mentalmente. Sí, pero es primera uno o división. dos No, en pero cada pasa. equipo. Y después pasa lo otro, como no tenés competencia, estás en una zona de confort. Y bueno, entonces pasa el otro lado, y tiene cosas más fáciles. Hoy el futbolista tiene cosas más fáciles. Vos te vas a un restaurante y capaz que comes gratis porque jugás en el equipo que sos el dueño, que el dueño de ahí, ¿me entendés? Te vas a una discoteca y tenés... Entonces, ¿qué pasa? Hoy estás más expuesto también. Se Porque nota hoy hay muchísimo el que vos decís, el profesionalismo. Se nota, vos mismo relatás, comentás partido y se nota el partido anterior, un gran partido y este partido, ¿qué pasó con este chico? ¿Verdad? Entonces, y ahí te das cuenta, el porcentaje es muy alto de lo que no son profesionales. Exactamente. Porque vos ves un chico que tiene muchas condiciones. Él citó, por ejemplo, un chico que está jugando con Alex, que a mí me encantaba. Y digo, ¿por qué no resalta? ¿Cómo era el que está? ¿Y Valdés? Valdés. No juega.
No juega. En la segunda división no juega. Y juega muy bien, y por algo será. Y te das cuenta, la cantidad es poco de lo que son profesionales. Los que tienen 40 años son los que más resaltan el fútbol paraguayo. Sí. Los Roque, los no sé. Hasta un Lucas La Barrios, vieja escuela. La vieja escuela. Y no van a jugar si es que no son profesionales. Y son ahora, muy profesionales de tipo. vamos a Luqueño, ¿Quiénes están sacando la cara en Luqueño? Rodrigo Rojas de figura, Pablo Lucas Aguilar. Barrios, sí, Pablo Aguilar nuevamente. Entonces, O sea, los experimentados están sacando del pozo, por decir así, la zona complicada Dele Alegre. a Luqueño. Sí, Dele Alegre, Dele que no es grande, pero tampoco es joven, pero el tipo cumple. Por experiencia. Por eso es preocupante lo que vos decís. Yo creo que un alto Porque es el porcentaje. futuro. Claro, Y eso va a ser de nuestro no claro, futuro. porque de acá a profesionales. 5 años son el grupo de jugadores que van a estar en la Y selección. volviendo que- a los profesionales, no sé si es cierto o no, porque yo suelo consumir redes sociales y circula un video donde hay jugadores que estaban farreando de Olimpia precisamente. Sí. No sé si es cierto o no, pues si es cierto, eso es absurdo. No podés en un momento crítico ir a una fiesta. No podemos traerte así. podés, o sea, no sé. Yo si soy Por compañero, más- mismo agarraré a mi compañero y decirle, ¿cómo te vas a ir a Bueno, ponerte? hay que irte con Si tema. soy compañero. Ahí te quiero Por con más tema. de que no jugaste Antes- el partido. Antes pasaba eso. El vestuario, Beñán, el más grande, Claro. una KPT, ubicate, ¿dónde está? Vos estás jugando con la Hace plata 5 mía, la partidos plata de gol mi que no compañera hacemos. y de mi familia. Ah. Eso pareciera que hoy no existe. No. Porque pasan esas cosas y todo sigue lo mismo, pierden, andan con los celulares, O pierden, sea, le pasa lo mismo. antes O sea, no ¿qué necesitaba pasó? del Se propio perdieron los técnico que líderes, venga ¿no? y te diga, Sí, sino sí. que el propio No, compañero no sé. venía y te decía. Claro. Ahora el propio compañero es el que te cubre. Sí, También. o te acompaña. Ocurrió, pero ahora sigue, como que creció eso, o sea, se expandió. Esas inconductas me parece que Yo en mi época me Y peleé hay contagio muchísimo. generalizado. Exacto, en ese eso es lo que te sentido. digo. Yo en mi época me peleé muchísimo con mis compañeros, por ejemplo. En Nacional yo me peleaba muchísimo con los delanteros, que era Aquino y Corea Abogado. Hoy en Fuimos día, compañeros, güey. claro, ¿Te me acuerdas? peleaba, pero me Dolor de feo, cabeza. hasta moquete, Sí. claro. Los dos Hoy, se pelearon y hoy también. en día son mis mejores amigos. compañeros. El ¿Pero Mono nosotros dos? Tabarelli en el vestuario No, Olimpia. no, no. Pero Ah, éramos se los más trenzaban. grandes. No, ¿Para qué? acá moquete y todo del Éramos los vestuario más por grandes. jugada simple, pero hoy en día somos amigos. No, hoy es todo light, esa es la realidad. Hoy es todo Sí, light. una generación. Porque para qué vamos a mentir, a nosotros nos toca la mayor parte de hacer partidos, por Ahí ejemplo, está. de Tenidense, de Sí. Tacuarí, de Ameliano, Mira, con todo ustedes respeto, sí. ¿verdad? Le veo voy a citar, Richard Salinas, Derlis, es Martínez el apellido del que juega en General Caballero. Diego Martínez. Viejo, si vos pretendés, ¿cuál es el deseo de un jugador que se está iniciando? Llegar a la selección. Sí. Si vos pretendés llegar a la selección, no te podés ya tirar arrancado el partido y te tirás 5, 6, 7 minutos ahí en el piso. Sí. Al Es mínimo difícil contacto así. ya están simulando. Imagínate, o sea, aquí es cierto. Muchas veces si podés jugar a favor o en contra, el otro día Martínez cuando se le llamó admitió que quería jugar a favor. Pero quiere hay sacar ventaja. momento y momento. Claro. Pero a veces estás jugando Ameliano General Caballero y la primera patadita al minuto, pum, te tirás y te acostás 30 segundos. O sea, esas cosas. Allí vicios, también donde vicios. el árbitro también tiene que tratar Vicio de apurar. futbolístico. Ahí Sí, también sí. el arbitraje tiene Por que eso. mejorar, ¿verdad? Lo que pasa es que el Demasiado nivel de simul- nuestro Y nosotros tenemos que mejorar la venta, porque Darío me mira ya con cara de vendamos, sí señor, vendamos. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales. @Sanicer y @Clacol Paraguay. Aquí me dice un oyente, niño, le estoy escuchando, yo trabajo en un instituto, enseño a jugadores de Libertad, la institución le paga inglés, oratoria y ahora administración y finanzas. Y él es profesor, gracias a Juan que nos está escuchando, en un instituto, y allí van jugadores de Libertad, de las formativas, inglés, oratoria, administración y finanzas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Electroban, estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuotas de 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Es para un amplio debate, pero el jugador, el futbolista, por allí quiere su casita, quiere su autito y hasta ahí nomás, porque saben que no tienen jubilación directa, o sea, es trabajar a futuro. Tratar de crecer, no en el hoy nomás, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que quieren más el autito
¿Qué es la casita? Y otra cosa, y la casa después... tercera opción. Sí. O sea, primero Y que esto nosotros tuvimos un autito, compañero que recién lo nombraste. salir con las amigas y después todos los meses con una camioneta nueva. Sí. Y tu casa, no, vivo con mi papá. Vivo con mi mamá. Sí. ¿Me entendés? ¿Qué va a poner, un baño en la camioneta? ¿Va a poner la ducha en la camioneta? Pero qué buen ejemplo que es libertad. Ahí me paro porque todos los clubes tienen que imitar cómo trabaja Libertad Informativa, ¿verdad? Yo sé que cuesta mucha plata, pero hay que poner la plata. Cada club tiene que invertir. Pero es una inversión que hace. Una inversión. No es un gasto, es una inversión. Claro, pero eso no entienden los clubes, o sea, y dejan de asistir a la formativa. Y es el futuro de nuestro fútbol paraguayo, en los chicos. Claro, vos tenés, el día de mañana tenés que dejar ya de contratar, o contratar uno o dos nomás, después todo te incide en la cantera. Pero si vos no lo formás, y no nos olvidemos que el tema de formar, cuando uno habla de formación, no se habla de formación como jugador solamente, sino como persona. Por eso es clave lo que vos recién marcaste, de que estudien, de que sigan una profesión. Porque esto no se sabe hasta cuándo es el fútbol. Si te lesionás, pero ahí ¿qué vos haces? Inversión, porque Claro. hay que invertir. Lo vamos a seguir atento porque conocen mucho. Estuvieron allí y hoy están de este lado y esa experiencia vale y mucho. Y hablando que vale y mucho, ahora termina el programa y me voy a Catedral. Y si no pueden ir, lo pueden hacer de forma virtual. Aprovechen los miércoles de descuento con Catedral. Vamos a estar ahora con Eduardo Dentice. ¿Cómo estás, Eduardo? Todas las novedades que siempre los trae los miércoles de Catedral. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos los panelistas ahí del programa. Y bueno, hoy nuevamente miércoles descuento real en Farmacia Catedral. Descuentos que van a estar 50% con todas las formas de pago. Aplican los 133 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También puedes hacer a través del delivery, puedes llamarnos al 627-7000 o también escribir al WhatsApp, el 0982-927-610. También pueden escribirnos o visitarnos en www.farmaciacatedral.com.pi. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos descuentos en todas las categorías. Por ejemplo, en la categoría que son adultos mayores, tenemos hoy pañales de la marca Plenitud, el Tote pañal adulto, el paquete por 16 unidades con 50% de descuento. De 181.400 pagas tan solo 90.700 guaraníes. Todos los que son pañales para los chicos, los más pequeños de la casa, pañales de la marca Javi, el Supreme, el XXG, el pack ahorro, viene con 50 unidades con 50% de descuento. De 188.000 guaraníes pagas tan solo 94.300 guaraníes. Todo lo que es cuidado personal, un desodorante de la marca DAP, el Leo Spray, el original, el antitranspirante, con 45% de descuento. De 35.800 pagas tan solo 19.600 guaraníes. Para todas las chicas, toallas femeninas de la marca Nosotras, Invisible Clásica, el paquete por 16 unidades, con 50% de descuento. De 18.600 pagas tan solo 9.300 guaraníes. Y bueno, y vitaminas, porque es importante estar activo. Sí. Ustedes están todo el día con el programa, transmitiendo partidos, tienen que estar con energía. Bueno, te recomiendo Multivitam 27 Plus. La caja trae 50 comprimidos. Con 50% hoy lo llevas en Farmacia Catedral. Y de 139.900 te quedan tan solo 69.950 guaraníes. Excelente. Entonces, si no voy in situ, puedo ingresar. Yo ahora, por ejemplo, ya tengo aquí la computadora. Ingreso catedral.com.py o directamente al 021-627-7000. Alguno por el día está complicado con el saldito, pero tiene para el WhatsApp gratis. Por WhatsApp igualmente puede hacer el pedido, Eduardo. Totalmente. En el WhatsApp pueden enviarnos la foto del producto que necesitan, pueden enviar la receta del medicamento que necesitan. Aplican los mismos beneficios, los mismos descuentos, solo tienen que indicarnos dónde quieren que el delivery Farmacia Catedral le entregue y ahí va a estar presente el delivery. Como siempre, un gusto, Eduardo. Gracias por este momento. Igualmente, aprovechen hoy miércoles el descuento real en Farmacia Catedral. Allí estaremos, miércoles de descuentos con Farmacia Catedral. Ya estamos haciendo nuestras compras. Si la vida no es dulce, endulzala con dulce de leche. Así es, hoy 11 de octubre se festeja el Día Mundial del Dulce de Leche y La Pradera tiene para vos el dulce más delicioso del país. Anda corriendo hasta el punto de ventas más cercano y festeja este día con el dulce más delicioso del país. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, es Yoposupe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas y sin reajustes. Y posesión inmediata. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total.
Saludos. Sí, nuestro amigo Dragoto está del otro lado y tiene razón el arquitecto Dragoto. No te olvides de la educación básica y el colegio es fundamental. Ayer o anteayer se viralizó una nota de Carlitos Tevez que contaba que 2 o 3 chicos que llegaron a Independiente no sabían ni sumar ni restar. Sí. O sea, no sabían ni sumar ni restar. Y tampoco, y decía que hay algunos que no saben escribir. Que no saben leer, que no saben escribir. Fue una nota hace poco, sí. Creo que Fantino le hizo para sus redes y en estos días se viralizó. En estos días, o sea, sucede en la Argentina, que vos decís, una mina de oro futbolísticamente, claro. Pero llegan a primera, no saben sumar, no saben restar. No sé si llegaste a ver, Germán, lo que decía Tevez. No saben sumar ni restar a algunos jugadores independientes. Se viralizó ahora una entrevista de él. O sea, lo importante que es la educación básica, el colegio para los futbolistas, sí, es fundamental. Olvídate del calor, Universo Electrodomésticos te ofrece una variada línea de productos, climatización y refrigeración. Solo por este mes puedes retirar tu Split Tokio de 12.000 BTU en cuotas de 224.000 guaraníes. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Sabías que tus viajes con Movi Bueno te ayudan a ahorrar? Aprovecha que tenés 50% de reintegro en viajes pagados con tarjeta de crédito Bueno y 30% de reintegro con tarjeta de débito. Descarga la app Move, catastra tu tarjeta Bueno y listo. Nada como viajar con seguridad y al mejor precio con Movi Bueno. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. 0971-1080-10. Vamos a ver a los oyentes algunos mensajes de los temas que venimos tratando. Por supuesto, hoy con la mesa aquí rica porque tiene la experiencia de estar del otro lado de la experiencia del jugador, que hoy están de este lado y transmitir lo que saben tanto Denis como también el propio Germán. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central de Ciudadela, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré Avenida, Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Denis, recuerdo la charla en el Congreso que hicimos sí. el noviembre, diciembre. ¿Contabas tu experiencia? Que ya estoy también de choreo. O sea, no todos tienen por ahí la capacidad desde el lado de la educación, lo que en ese momento significó para vos la formativa de Olimpia y después llegar a primera. Eso fue un crecimiento también en tu etapa de lo que venías previamente. Totalmente, no, eso es mi experiencia personal. Yo, por ejemplo, en casa tengo 3 varones y uno de ellos juega fútbol. Y siempre le digo, él espera a mí que yo le enseñe ahí movimiento, no, tiene que estudiar. ¿Cómo está tu no es como patear al arco, no, esto sí. No aquello. ¿No? Quiero esto, no, tráeme tu nota. O sea, le insisto más en el lado de estudio que de fútbol. Entonces, yo creo que ahí tiene que también todos los clubes, pero el tema de los clubes es que no le da importancia a la formativa. Al pedo vamos a hablar acá de formativa. Pero esa es la realidad, o sea, no. Es la realidad. Salvo Libertad, que recién contamos. Salvo Libertad que recién contamos. Que van los chicos a un instituto de inglés, que oratoria, ahora finanzas. Salvo que otro me envía un mensaje y me diga, no, Soldamérica hace lo mismo, no, Cerro hace lo mismo. Si me dicen... Yo, por ejemplo, me doy mucho a la formativa los fines de semana, y en Ñuguazú hay 6 canchas hermosísimas para jugar. Ahí ya me aplaudo. Oratoria, por ejemplo, es fundamental. Fundamental, oratoria, inglés, oratoria, miles de cosas pueden estudiar los chicos, pero tiene gasto, pues, y ahí pues el dirigente no quiere gastar. Sencillo nomás. Pero de formarlo porque al final viene para bien de la institución. Claro, para el club. Allá por la época de los 90, cuando me toca ir a Buenos Aires, yo soy del interior, de Entre Ríos. Voy a Ferrocarril Oeste con el maestro Timoteo Uribol, ¿te acordás? Hoy finado. Sí, sí. Y él, vos ibas, como era el interior, y te dejaron una pensión. Vos vivías en la pensión. O sea, tenías que cumplir horario, te alimentabas ahí. Y decía, ¿vos estudiás? Sí, estudio. Bueno, vas, yo quiero ver las notas. Todo cada cierre, el tipo te controlaba las notas. La calificación a veces. Terminaba, él sabía cómo entrenar a la mañana. Almorzabas y dormías tu siesta. Pero hasta cierta hora. Después él pasaba y controlaba quién estaba en el colegio. Al que no estudiaba, que agarraba, tipo, lo llevaba al club y lo hacía trabajar dentro del club, a cortar pasto, a la lavandería, a pintar, o sea, él no quería gente de balde. El tipo te formaba. Por eso te digo, el tema de la formación no pasa solamente por la formación de jugador, sino como persona. Porque uno apuesta a esto, Denis, y uno sabe hasta cuándo va a llegar. Por ahí no tenés la fortuna de llegar a primera división y vivir de esto, o tuviste una lesión, ¿y qué haces después? Entonces, si vos te formás como persona, tenés varias variantes para el día de mañana, porque el fútbol no es todo, no es la vida. Hay una vida después del fútbol. Entonces, es fundamental eso. Y hablando de los chicos, de los jóvenes, es el futuro. O sea, todos hablamos, no tenemos recambio, pero ¿por qué? Porque no le damos importancia a la formativa.
Ahí hay que darle. Para que el día de mañana los clubes digan, no voy a incorporar más. Voy a incorporar 2 jugadores al año, nada más. Voy a nutrir de todo lo que es formativa. Eso sería lo ideal. Todo tiene un costo, pero eso es una inversión, no es un gasto. De ahí hay que verlo. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado mucho que todos los clubes tengan campo de entrenamiento como la de Libertad, de su formativa, ¿verdad? Total. Y creo que es fácil de hacer, es cuestión de administrar bien el dinero que le entran y invertir Pero Denis, ahí. mira, vamos más arriba. Vamos más arriba. Hay equipos de primera que no tienen No, campo por de eso. primera. O sea, Ahora empezar por ahí. Claro, queremos que tengan informativas, Imagínate. pero hay algunos que En están primera no tabulando en primera, no tienen campos. O sea, Están en utilizando primera. escenarios ajenos. ¿Y qué le vas a pedir ya a sus formativas? Y ahí está el resultado en otro fútbol. A la larga. Sí, Las sí, camadas mundiales. de ustedes nos pudo servir para 1, para 2 generaciones, pero después las demás camadas ya tienen que ser un trabajo de todos, o sea, tienen que arrancar de abajo. Gracias a Dios nosotros en el extranjero mejoramos muchísimo y nos dieron toda la facilidad y nos enseñaron muchísimo. Y también aprendimos y rápidamente vinimos acá a la selección a aportar, ¿verdad? Claro. No es que acá tuvimos todo también, ¿verdad? Como también tenemos que decir, hubo un crecimiento si miramos lo de atrás, porque hoy también, si miramos así rápidamente, Cerro tiene su centro de formación en Ipané, o sea, Campos, trabaja. ¿Sabes quién está trabajando bien en informativo también? Guaraní está trabajando bien. Guaraní está haciendo de a poquito lo suyo, eso es Libertad. Pero Olimpia tienen también tiene lo infraestructura. suyo, pero tiene que seguir Trabajar bien trabajando. una cosa. Pero tienen que insistir libertad, más. no es libertad, pero tienen infraestructura ahí detrás del comité. Las canchas no son tan como la de Libertad, pero bueno, procuran. Y la gente nueva que está, que es gente joven, están haciendo bien las cosas. Hay buenos profesionales. Hay buenos profesionales. Ahí es donde los procesos me parece que no se deben cortar por resultados, en formativas. Ahí es sí donde podés trabajar años, claro. Y es lo ideal, o sea, mantener esa buena base. Lastimosamente muchos miran el resultado, Claro. ese es el tema. Porque Que vos ahí se invertís, corta- se corta el proceso. Un jugador que vendas, ya recuperaste toda esa inversión y ganaste. O sea, desde ese lado tiene que mirar el dirigente. ¿Me entendés? Sí. Porque si vos invertís en formar jugadores, algunos de esos jugadores que vos formaste vas a transferirlo en algún momento. Y ahí vas a recuperar la plata que vos pusiste. Ahora, vamos al ejemplo de Guaraní. Segovia, por ejemplo, Segoviña. Si te sale bien, después va a ir, ahí voy a tener un ingreso. El propio Romeo Chico Benítez, Fernández, Romeo, ya el Martí ya te ¿en queda. qué momento lo vendés? Saquemos Libertad, que Libertad en principio es el top a la hora de trabajo, pero Guaraní que últimamente te viene sacando. Ahora Cerro, que ahora. sacó el volante central, el chico este que juega muy bien. Peralta. Peralta. Ese chico es de la casa. Y bueno, en cualquier momento, si sigue este nivel, lo van a vender. Y antes aparecieron los Romero, los Almirón. Después como que hubo una sequía, por decir así. Sí. Habría que ver si es desde la institución, de la posibilidad o no le dio, porque siempre cuando uno está en el interior, ¿dónde vos querés llegar? Famoso es Cerro Limpio, Limpia Cerro. Claro. Pero hoy también ya miran Libertad. O sea, ya por el trabajo que hacen, quieren venir a Libertad, quieren venir a Guaraní, sumado a los casos talentos que van trabajando en el interior igualmente. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda de Banco podés obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales. Con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Es verdad lo que me dice aquí me apunta un oyente, me dice, no digas mis nombres, pero a mí me pasó el carne propia. Es decir, a un sobrino, para jugar en un equipo, un técnico le pidió dinero. Y no vamos a escaparnos a eso. Es la realidad. En formativas, en varias instituciones, no digan todas, para llegar, quieren cobrar a los padres una mensualidad. Los entrenadores piden dinero. Y lo hablo en carne propia porque un sobrino mío, y tengo los mensajes, y tengo todo. ¿Y aquí va a salir? Acá no te va a hacer la del Superman y Batman y va a salir en contra, vamos a ser el paladín de la justicia, pero es real. Sí, ocurre. Y eso APF tiene que controlar, niño. Claro, Tiene que Tiene controlar. que controlar APF y los Si propios... no, para vos jugar en su si ellos 15, mismos para su no pueden 16, su controlar, 17, sí. tenés que estar pagando una mensualidad, no se puede. Deben Tiene llegar los que mejores. controlar. Sí, tienen que llegar los mejores, por eso siempre no llegan los Lo mejores. que pasa porque es que también están yo creo, no sé, pero creo que también eso pasa o debe pasar, porque los profes que están a cargo de ciertas categorías no son bien remunerados. También. Entonces, capaz que con lo que cobran del club, le alcanza para el combustible y nada más. Entonces, está la tentación ahí. Claro. Creo que puede pasar por ahí ese lado. Entonces, No, es pasa un por tema ahí. de que tienen que reformar todo. ¿No? Claro. Al profesional hay que pagarle como se le debe. A para tiempo. que pueda formar y a tiempo, para que pueda formar y se aleje de esas cosas raras que están nombrando. Urge una verdadera revolución entonces. Porque vamos a ser sinceros, o sea, el que ocurre. Es la realidad. Yo cuento por carne propia un sobrino.
Pero ¿qué vas a salir a decirle? Va a Mira, decir, eso, no, el sí. técnico, voy a nombrar a mí, Jorge Sosa, fulano, otra cosa, te Ni pidió, te no. cuento lo que pasa en el interior con los Imagínate. chicos. Ahí es ¿Cómo mucho debe más ser, denso. verdad? Y después famoso, si querés estar el empresario, se te acerca esto, aquello. O sea, hay Y muchos general- vicios que tenemos que ir cortando también. Y generalmente los buenos no llegan. Y eso bueno es lo que nosotros tenemos que hacer, que lleguen a Que nuestro lleguen. fútbol. ¿verdad? Ujú. Por A o de motivo. Uno de los motivos es lo que vos estás diciendo, niño. Claro. ¿verdad? Otro porque no tienen los medios, etcétera, etcétera. O se desmoronan fácilmente mentalmente. Hay trabajo. El trabajo de los técnicos, ¿verdad? Y en el interior. Y hablando de los buenos, uno que no llegó, volante marca el 12 de octubre, Darío. Está como voz comercial nuestro. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario. Por todo octubre, reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000. Facebook e Instagram, Caja Mutual. Segunda convención OMD Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing llega a Paraguay. Grandes exponentes como Jorge Pidal, preparador físico, Selección Venezuela. Gustavo Piñera, entrenador arqueros con Gerardo Martino, Selecciones Argentina y México. Viernes 20 de octubre, Hotel del Jab. Inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. La buena camada del 12, Verón, Vareiro, otros. ¿Verdad? Está que ¿En sí, serio? sí, ahora está en nuestra. vos ¿Qué? cómo se Pero dice? quería más o menos, si vamos a la actualidad, como Volante qué? de marca, ¿Cómo no, qué de, sería? no de marca, tipo un Topo Cáceres en su momento, así, de recuperación y también de juego. ¿Qué tal? Hasta el domingo 15 de octubre, descuentos increíbles en productos de la marca Jan. Todas las compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta y 100 premios más. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Mega Farm llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutá de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y más. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 0971 1080 10, habilitamos más audios. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Pino Leche con su sello de calidad para exportación refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Por este tipo de pensamientos, tenemos lo que tenemos y tenemos los gobernantes que tenemos. Vamos con más audio. Buenas, ¿cómo están? No sé si van a coincidir conmigo, pero en este partido por lo menos yo le pondría en el medio a Richard Ortiz, por la experiencia que tiene. No está está lesionado lastimosamente. Todos queremos que esté, pero lastimosamente está lesionado. Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajuste y de posesión inmediata. Contacta al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Si sos de los que tenés calzados deportivos y los cuidás como a nada, te tenemos una buena noticia. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École y Coité, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provent S.A. llamando al 0983-459-139 o en su página provent.com.py. Aquí dice un oyente ya vía WhatsApp un mensaje, dice, todo es muy relativo, la sub-20 de Olimpia ahora es campeón de la categoría y va a jugar la Libertadores. Pero después de cuánto, hace rato Olimpia no tenía esta posibilidad, es la primera vez que va a jugar esta copa y ojalá que a esta camada, a estos chicos jugadores, lo cuiden Olimpia. No es campeonato. Yo quiero que salgan campeones, pero que salgan jugadores. Claro, jugadores. Pero igual, ¿qué pasa después con ellos? ¿Hacer un seguimiento a estos chicos? Esa mentalidad Ese es el problema. Quieren campeonato en lugar de formar jugadores. Claro. Campeonato. No ganó campeonato, hecho al técnico. No, pero fíjate los jugadores que formó. Eso, mira, el crecimiento del jugador, no el campeonato. Por eso ese concepto hay que sacar también de la mente de los padres. Claro, exactamente. Por eso Libertad de ejemplo, porque envió a Enciso allá en Inglaterra, envió a Gómez, envió a no sé qué, a González. A González, sí. Y por 8 o 10 millones de dólares. O sea, sin importarle si salía campeón o no en su categoría. Claro, ahí está.
Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Más audios al WhatsApp Monumental. Qué puta, se fue Richard, tipo, no vendí la radio y Campuzano como vende ahí. Está en su mejor momento. Juega mejor que Richard, es rápido, marca bien. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Carga Green 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una Nasta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Green 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Más audios. ¿Qué tal, niño? Solo falta que se nacionalice en Argentina, no vaya ustedes a... ¿Qué pucha sea? Estaban de Curepi. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. 0971 108010. Excelente programa hoy, excelente. Por fin hablan de algo muy serio, muy explícito que pasa en nuestro fútbol paraguayo. Por fin, excelente la programación. Ojalá inviten también a los jugadores de Olimpia, así como están hablando por Facebook, por todos lados, que les hagan recordar a los jugadores de Olimpia dónde están parados. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados y todos los shopping del país. Visión, más digitales, más humanos. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate el calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Más audio 0971 108010. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludos a Denis acá desde la República de Luque. Más bien lo mío es una consulta para todos ustedes. ¿Será que podrían cada uno dar su equipo de preferencia para medir mañana en la Argentina, por favor? Saludos, Luque y Denis. Vení a Bristol y aprovechar la semana de celulares, una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Más audios. Buenas tardes, mesa. Gracias a Dios Richard Ortiz está lesionado, porque Richard Ortiz meter en un partido así, teniéndole a un Messi, a Di Paul, a un Gastón para tener marcar, amarilla o roja sí o sí. Ahí vos ya te arriesgás -1. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Gustavito me dice, tenemos un nuevo sistema, máximo 25 segundos después se corta el audio. Ok, Gustavito. Hola, niño, ¿cómo estás? Como escuché hoy dijiste lo del pensamiento de que tenemos tipo de gobernantes. Decime un poco, ¿qué opina la mesa con respecto a Garnero, que dijo que convocaría a los jugadores de acuerdo a su actualidad en los clubes y terminó convocándola a Iván Ramírez, que es suplente en Libertad y ahora va a jugar de titular? ¿No les parece un contrasentido o una tomada de pelo?
En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Clansol de Laja, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Vos llegaste a comentar, Germán, lo de Ramírez. Llegaste a decir el otro día. O sea, que nos llamó la atención a muchos. Sí, que nos llamó la atención. Yo lo mismo. Para mí hoy el mejor lateral del fútbol paraguayo es Raúl Cáceres. Sí, pero ese es el 11 que va a arrancar en el mañana. Y todo indica que es... Si es que arranca, porque por eso a Espino le está con molestias. Entonces, pero Ramírez. Jorge, ¿sabes qué? Ya de la convocatoria llamó la atención. Porque Cáceres es... coincidimos todos que es el mejor lateral que tenemos acá en el fútbol paraguayo. Pero a lo diferente habrá visto Garnero en Ramírez. Y claro, pero... Él había dicho, es cierto lo que dijo el oyente, de que iba a convocar a los jugadores que estén en su mejor momento en la actualidad. Y Ramírez es suplente en Libertad. Él comenzó jugando ahora con Galano. ¿Y por quién pedíamos siempre? En México juega. Hola, Gustavito. Hola. Escobar. Sí. Que ella le llamó a él, se le ilusionó. Le llamó. Corta con Escobar, convocatoria, le va Iván, suplente. Sí. Vamos a hacer... por nada de México no se la entonces... Y Escobar, titular, figura y capitán en México, imagínate. Y ahora, ¿cómo iba a salir ahora Escobar? Sí. Y cuando tiene razón, tiene razón. Pancho me indica los tiempos, vamos a la pausa. Pancho es nuestro nuevo operador. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Presencia real, Gustavito, en Buenos Aires. Arturo, Fabián, Víctor, ya están en Buenos Aires nuestros enviados para escuchar Minuto. Vos tenés ahí la publicidad, la publi para ir escuchando después el spot ahí que tenemos. Presencia real en Buenos Aires. Comienza una nueva etapa en la Selección Nacional de Fútbol. Y ahí estaremos para narrar cada detalle, cada episodio de esta carrera rumbo al Mundial 2026. Fútbol a lo grande. Desde Buenos Aires, junto a la Albirroja. Jueves 12 de octubre, Argentina, Paraguay. Previa desde las 18 horas. Relatos de Arturo Máximo Rubín. Comentarios de Fabián Sanabria. Y móviles con Víctor Villalba. Este jueves viví la pasión mundialista por Monumental 1080 AM y en las plataformas Monumental y Fútbol a lo grande. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. 6-0 sin delantero. Estamos frente a los dos. ¿Esto cuándo fue, Denis? ¿Una de tus primeras presentaciones? Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Estamos frente a los dos. Estamos frente a los dos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Vení a Arimar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Como Mesipar te da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Como Mesipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Saludos al amigo Esteban el Trico. Es verdad, hoy juega Nacional Martín Ledesma 19:30. Copa Paraguay, hoy único partido en Dos Bocas, Nacional Martín Ledesma, 19:30, Copa Paraguay. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Si busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 del 17 de septiembre. CNT
es por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9SA. Entonces hoy, de pasar uno ya está en semi. Nacional tiene un camino directo ya a la Libertadores. Nacional, puede ser lo mismo para Guaraní. Libertad ya está adentro, así que adentro. Y atención con los intermedios. Alguno puede meter un batacazo y se mete allí calladito. ¿Con quién se cruza esta llave Nacional Nacional Ledesma? Martín Ledesma. Mira, tengo por aquí las llaves correspondientes de los ¿Puede ser cruces. Guaraní Recoleta? Tengo por aquí. Sí, no, pasa con Libertad y Santaní. Libertad Va con la llave de Libertad Santaní. Santaní. Sí, está de ese lado. Nacional Martín Ledesma, entonces está con el rival de Libertad, Santaní. Juega y gana en el Slot del Sol Online Casino Online, que más pague rápido y retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Y del otro lado del fixture, por ejemplo, para ir mirando, el sábado tenemos también Copa Paraguay. El sábado está jugando Guaraní Recoleta, el sábado Ameliano. A las 18 Ameliano Trinidense y 20:30 Guaraní Recoleta. Se juega esto en Villaliza el sábado. Ameliano Trinidense a las 18 y 20:30 Guaraní Recoleta. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Aquí me dice Darío, en su momento también Patiño habló con ustedes las formativas que había manos negras. Una vez Patiño, ¿cierto? Dijo también eso. Pedí a la red satelital monumental escuchar nuevamente a Daniel Garnero. Gracias, Dani, por tu presencia. Un gusto como siempre. Placer. Aquí la puerta abierta cuando vos quieras, ¿sabes? Ya está. Gracias, niño. Que no se note que no se enoje Germán. No, mi amigo. Hay puerta ahí. Por lo menos Fuimos hasta compañeros con Denis, sí, claro. 12:30, 13:45, pero hay uno que siempre se ahí, podés ahí, hay un lugar siempre a ahí tener. ese lugar hay mucho tiempo que está libre. Sí. Así que ahí está. ¿Fueron en qué año, compañeros? ¿En Nacional? Nacional. 2012. 2012. Hay que respetar los lugares acá. Pero ¿quién te dijo vos? Yo dije por vos. Nuestro compañero fue Cano. Ustedes no tienen charla, contacto con Cano, no le escriben, no le preguntan. Cambió su teléfono. O me ignora, porque la vez que le escribí vamos a tirarle un rebotó centro. como pelota de frontón. Daniel Garnero, Carlos Coronel, hoy previo ya el viaje a Paraguay. Esta tarde ya se encuentra Paraguay en Buenos Aires. Hablando de Buenos Aires, allí Arturo, Fabián, Víctor, conferencia de prensa ahora de Daniel Garnero y Carlos Coronel. Tu opinión de lo que va a ser el gran partido de mañana ante Argentina, ¿cómo percibiste a los muchachos? ¿Cómo percibiste al plantel en estos primeros días? Y si contás con el plantel completo a disposición para el juego de mañana o hay alguna baja por lesión. La verdad que la predisposición, las ganas, el deseo de hacer las cosas bien y de lograr el objetivo, lo noté excelente. Me voy más que satisfecho en ese sentido. Estoy más que satisfecho en ese sentido. Sí, las bajas están Beto Espínola y Matías Villasante, quizás son los que hubiésemos arriesgado mucho de que puedan participar, entonces preferimos darle un tiempo más para ver si podemos contar con ellos para el partido siguiente. Carlos, buen día. Tu opinión de estos primeros entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico, con Daniel y todos sus integrantes, y también lo que va a ser el partido de mañana, que hay que cambiar con respecto a lo que se hizo ante Perú y Venezuela. Sí, la verdad que practicamos muy bien ayer y hoy, claro que el tiempo era corto, pero sí entendemos la idea, como dije el profe, poco a poco vamos poniendo la idea, y el profe también con más tiempo, pero hacemos un buen trabajo, tenemos planos, ideas para el partido contra Argentina, eso que nos tocó hacer en 2 días. Daniel, Carlos, buenos días. Buenos días. Daniel, ¿qué vamos a proponer? ¿Un juego de salir después de recuperar, cortar líneas de pase, buscar cerrarnos primero y después salir, o buscar tener protagonismo con pelota directamente? Y después quisiera preguntarle a Carlos. Sabemos que vamos a jugar con una selección, no voy a descubrir nada, que a mi consideración es la mejor del mundo en el momento, no solo por los logros, sino por una idea colectiva, de la manera que logran sus objetivos, sus rendimientos individuales. Entonces vamos a tener que hacer un partido muy inteligente. Obviamente que mi intención siempre es jugar con la pelota. Creo que este partido puede presentarse más dificultoso en ese sentido, porque es un rival
que también se adueña y en los últimos partidos, sobre todo de local, en todos lados, ¿no? Pero de local se hace muy fuerte con la tenencia, entonces vamos a tener que ser muy inteligentes para poder recuperar y ser agresivos en esas recuperaciones. Quizás las transiciones tengan que ser un poco más rápidas, que tan elaboradas como me gustaría. Carlos, la experiencia para vos de jugar contra Argentina en Argentina, es un equipo que lo acaba de describir Daniel, todos sabemos lo que representa, pero para vos jugar con Paraguay este partido, ¿qué significa en tu carrera? Significa mucho. Yo creo que el primer partido contra una selección de mucha tradición y expresión y ganó la última copa, entonces sí, para mí es un logro personal y como el profe dijo, es de fútbol, entonces vamos a llegar ahí con la fuerza máxima, intentar hacer un buen trabajo, intentar lograr los objetivos. El sistema que va a implementar mañana, profe, ¿va a ser el mismo que utilizó en su momento usted cuando estaba en Libertad o se podría variar un poco con respecto a lo que estuvo trabajando también en estos días, profe? Es alguno de lo que usé alguna vez, de eso no tengas duda. Lo que pasa que sí, estoy tratando de en poco tiempo descubrir características, mejores rendimientos en distintos lugares, y obviamente que estuve pensándolo bien y ya tengo la manera decidida que vamos a salir a jugar. Ahora, Carlos, no sé si te pongo un poco o te meto un poco de presión ya que lo tenés al profe cerca, pero ¿qué fue lo primero que te pidió el profe, las primeras indicaciones de cara a lo que va a ser también el partido de mañana, Carlos? Gracias. Como yo dije, en esos 2 días charlamos mucho, el profe pasó ideas de cómo quiere que jugamos futuramente, adaptamos algunas cosas para el partido de Argentina, como tuvimos poco tiempo de trabajar, pero sí, llegamos con una idea, un plan muy bueno para ese partido, y así con el tiempo seguramente que el profe va a poner más la idea de cómo jugar. Bueno, mencionaste, profe, recientemente que ya tenés ya el dibujo táctico bien planteado. ¿El onceno ya tenés confirmado o tenés alguna duda o estarías esperando el día de mañana ya para pasar al equipo, al plantel, ya quién estaría arrancando? No. La verdad que es verdad que los tiempos son cortos, no se puede entrenar con todo, son todas cosas que sabíamos que podían pasar, pero una vez que te pasan todavía no estamos adaptando a esos tiempos, pero bueno, charlando mucho más de lo que uno puede hacer en campo quizá, ya tenemos todo resuelto, tenemos todo definido, y estamos con esa seguridad para enfrentar un partido con una dificultad muy grande, que de no ser así entraríamos disminuido y tenemos que estar convencidos de cómo podemos hacerle daño al rival, y bueno, iremos en búsqueda de eso. Gracias. Carlos, consultarte con relación a la presión que puede haber jugar en el Monumental. Sabemos que es un estadio con más capacidad al día de hoy. ¿Cómo se trabaja con la presión? Porque también el público juega un papel fundamental más bien ante la Argentina en este caso. Yo creo que nosotros como jugadores estamos acostumbrados a tener siempre mucha gente en el estadio, entonces claro que ese era un factor que ayuda a Argentina, claro, pero yo creo que a nosotros nos va a hacer daño, entonces solo mantener la tranquilidad y sabemos lo que tenemos que hacer, entonces yo creo que eso es lo más importante, mantenerse concentrado. Profe, ¿qué tal por aquí? Hablaste y mencionaste algo bastante importante, que los tiempos son cortos para este duelo, para este combo. Y puntualmente, ¿qué te puede dar Matías Espinosa, un jugador que uno lo conoce como lateral por el sector izquierdo, para este juego si es que arranca en otra posición como un volante abierto por izquierda? Y al no estar jugadores como Richard Ortiz, Villasanti, que bien lo mencionaste, la función que pueda cumplir en esa posición dentro del terreno de juego, uno habla de Campuzano como opción principal, ¿no? No, Mati tiene carácter. Hace tiempo que viene jugando de lateral, pero tiene unas variantes en el juego. Puede jugar más adelante, es un jugador con otras características ofensivas. Todas sus formativas la hizo de esa manera, es un jugador con juego aéreo, es un jugador bastante completo y obviamente que está a disposición. Sí, lamentablemente en esta primera idea habíamos tenido otros nombres y por diferentes dificultades y sobre todo en la misma posición tuvimos muchas bajas.
Andrés Cuba y Richard Ortiz eran jugadores muy considerados por nosotros y lamentablemente por distintos motivos no pudieron estar, como así otros. Así que, pero la idea clara que tenemos es esto, de que armar un grupo, si bien no vamos a estar en este día a día, que el jugador paraguayo esté preparado, esté listo, porque estos objetivos tan grandes y tan importantes se necesita de mucha gente, no solo de los que están convocados hoy. Vamos a necesitar de todo, van a ser importantes momentos importantes de esta clasificatoria y para eso se tienen que preparar. Carlos, por aquí. Cuando uno enfrenta a selección como la selección argentina, obviamente uno por lo general juega con zagueros centrales en el fondo. ¿Las indicaciones puntuales para estos tipos de partidos cambian con relación a otros, por ejemplo, donde por lo general uno no avanza mucho como en partidos que se puedan presentar de forma distinta? Por lo general son zagueros centrales los que quedan en el sector defensivo. Sí. Hablo de la línea defensiva en general. ¿Las indicaciones cambian al respecto que otros partidos donde puede tu defensor pasar más al ataque, por ejemplo? Creo que no, creo que tenemos que tener siempre un sistema muy sólido atrás, pero claro, sabemos que Argentina tiene jugadores individuales que pueden improvisar muchas cosas, entonces yo creo que el principal es estar atento y enfocado 100% para tomar la mejor decisión en la cancha. Hace bastante tiempo que Paraguay no pierde en la cancha de River. La última derrota fue en Córdoba. Pero en esos partidos hay que decir, sacamos empate, prácticamente un 10-1 era el planteamiento en esos partidos. Exagerando un poco a Daniel. Para este partido, si no es un empate, ¿es un buen resultado para nosotros? Uno cuando juega a ganar. Yo pienso en ganarlo el juego. Obviamente que entiendo a dónde vamos, contra quién jugamos, pero mi mente está puesta en ganarlo el partido. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien, hacer un partido muy inteligente, muy preciso para lograr ese objetivo. Gracias, Daniel. Carlos, una nueva línea defensiva, por lo que manejamos las informaciones. ¿Eso cambia el trabajo del arquero? ¿Nueva defensiva de la selección? No, la verdad que todos los jugadores que están en la selección tienen capacidad de jugar los partidos, entonces, y como practicamos siempre juntos, entonces nos entendemos, entonces la verdad que independiente de quién va a jugar, nosotros sabemos qué tenemos que hacer y nos entendemos muy bien en ese aspecto. Profesor Daniel, hacerle una consulta acerca de los laterales que veremos mañana. ¿Van a ser laterales de oficio o por la circunstancia del rival podríamos ver zaguero centro cumpliendo ese rol de lateral? Sí. Yo el otro día dije eso, se agarraron mucho de lo que uno prefiere, después lo que pasa, yo prefiero tener vos no preferís tener un auto de alta gama alemán, y viste, a veces uno prefiere y no tiene, pero la idea es esa, es que los laterales tengan esa característica, la baja del Beto me limita aún más en esa posibilidad, pero esa es la idea. Para Carlos, la consulta, ¿tuviste la posibilidad de conversar con Justo? ¿Te dio algunos consejos referentes a lo que va a ser el partido de mañana? Todavía no, pero es una buena idea, si podemos hacer eso. Pero no, con Justo siempre tenemos charlas ahí porque siempre estamos